Vale, buenos días a todos. Yo soy Juanjo Bernabeu, soy el director del área de 3D de Voxel School y aparte profesor de la escuela. Hoy me libro de los workshops. Hoy voy a ser vuestro anfitrión y voy a presentaros un poco la dinámica de la clase y voy a ayudaros en todo lo que pueda, ¿vale? Simplemente saludaros a todos hoy por la mañana. También a Ignacio Sagrario, que va a ser nuestro profe de Motion Graphics, ¿vale? Y nos va a dar una charla interesantísima sobre todo este mundo, ¿vale? Además está relacionado con el máster de Motion Graphics que tenemos en la escuela, que es también una pasada, donde se hacen cosas muy chulas. Y nada, bueno, ya sabéis más o menos, creo que ya sabéis cómo van más o menos las masterclasses, ya sabéis que son online en este caso. Normalmente cuando las hacemos en la escuela son mucho más happy, estamos ahí en la clase, estamos ahí haciendo bromas y mientras estamos haciendo un workshop, ¿vale? Pero en este caso nos toca online, como el resto de la enseñanza. Recuerda también que, bueno, estamos haciendo las masterclass online, tenemos la enseñanza online mediante el Google Classroom, estamos sacando plataformas nuevas, ¿vale? Como Discord, no sé si la conocéis, ¿vale? Quería promocionarosla para que la vieseis. Vale, ahora os podemos pasar el enlace de invitación porque ya desde hoy podéis iniciar sesión, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Donde tenemos una zona pública enorme para compartir recursos, estar todos conectados, ¿vale? Y nada más, eso simplemente es el Discord, ¿vale? Son charlas donde podemos estar conectados, ¿de acuerdo? Ahora en un ratito os paso el enlace por el Discord para invitaros, por el chat, perdón. Entonces, nada, bueno, ya sabéis, creo, la dinámica de la masterclass, ¿vale? Os han pasado una serie de archivos, os han pasado un PDF también con un concurso, ¿vale? Creo que se ha visto, no se ha visto la pantalla, perdón. ¡Ay! Se me ha olvidado volver a ponerla. Vale, perdón. Vale, esto es el Discord, ¿vale? No lo he puesto antes, donde podéis entrar en 0, cuando pongamos. Se está viendo, creo, Juanjo, en la otra pantalla, ¿puede ser? ¿En serio? No Sí. fastidies. Sí. Voy. Compartir pantalla, puesto. Ay, sí, es verdad. Perdón, gracias. Vale, ahora sí. Aquí tenemos el Discord, ahora pasaremos el enlace por el chat. Vale, y como os decía, os han pasado un PDF con un concurso, espero que podáis ejecutarlos todos. Y os han pasado también unos archivos de la masterclass, donde Ignacio va a hacer una serie de ejercicios y vais a tener una serie de pautas por si os perdéis, ¿vale? Entonces, en algún momento, si os perdéis, podéis levantar la mano, podéis hablar también mediante el micro y si os perdéis estaremos allí para ayudaros, ¿vale? Y Nacho también, si hace falta, os echa un cable, pero intentaremos que la clase sea lo más fluida posible, ¿vale? Para no entorpecer, porque al final son 2 horitas, pero entre el lagueo que hay siempre con el streaming, intentaremos que sea lo más fluido posible, ¿de acuerdo? Entonces, nada, estamos aquí conectados, también hay un par de miembros del staff, por si tenéis algún tipo de pregunta. Y nada más, vamos a dejar a Ignacio que empiece con su charla y si tenéis alguna duda estamos en el chat, ¿de acuerdo? Venga, chicos, voy a quitar mi cámara para evitar más lagueo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues nada. Lo único, Juanjo, sí. Eso te iba a decir, si lo puedes dejar muteado. Voy. Es que se me acopla un pelín. Vale. Le doy a compartir pantalla yo. Supongo que ahora mismo la veréis en negro. Bueno, no sé si alguno de los que estáis habéis visto ya alguna masterclass mía y por tanto habréis visto mi reel. Pero bueno, lo primero os lo voy a poner para que veáis un poco pues, cuál es mi día a día, las cosas que hago en mi trabajo y también las cosas que podríamos hacer en el máster de Voxel. Así que nada, lo primero os lo pongo. Tengo que compartiros el audio, que siempre se me olvida. Compartir sonido a la computadora. Vale. Cualquier cosa, Juanjo, si no se escucha bien o lo que sea, me dices, ¿vale? Ok, tranqui.
Vale, bueno, sale Prodigioso Volcán al final porque no lo he dicho, pero es la agencia de publicidad en la que trabajo actualmente. Y, y bueno, también os dejo mi Instagram, ¿vale? Que es cg_Ignacio, por si me queréis seguir o escribirme, preguntarme lo que sea. Y aquí, pues bueno, la reel, todo lo que sale son cosas que he hecho en el trabajo y aquí son más proyectos, de hecho este era la que salía al comienzo, son proyectos más personales. Y luego, bueno, entiendo que la mayoría, si estáis aquí es porque seguís ya Voxel, pero bueno, aprovecho también para pasaros su Instagram por si no lo hacéis. Y nada, bueno, vamos a empezar con la clase. Supongo que todos tenéis los archivos que os pasaron desde la escuela. Si no, si alguien no lo tiene, decídmelo porque es importante, porque la idea es que vayamos siguiendo el ejercicio paso por paso. Y, y bueno, voy a ponerlo aquí para que lo veáis un poco. Esto es lo que deberíais tener en teoría, la carpeta que os deberían haber mandado, donde viene dividido en lo primero que vamos a hacer, que es la parte con Cinema de 3D, luego en Motion con After y luego ya el export. Que bueno, por si no habéis visto la pieza final, la idea un poco es que al final nos quede algo así. Como si fuese pues una cartela de apertura para un vídeo de YouTube o algo así, ¿no? En este caso, pues bueno, puse Voxel, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio, pero luego supongo que os han comentado también lo del tema del concurso, que cada uno luego haga su propia versión para subirlo a redes y tal. Pues aquí obviamente todo esto luego lo veremos al final, pero vamos, la idea es que cada uno lo podéis cambiar. Vale, pues nada, lo primero sería tener abierto Cinema, obviamente, y casi todo lo vamos a trabajar, bueno, de hecho todo, con primitivas y es más, lo vamos a hacer todo con cubo. Casi me interesaba más en el ejercicio que se vea un poco el flujo de trabajo. Lo puedes hacer de varias formas, trabajar de Cinema a After, pero bueno, hoy vamos a ver una forma en concreta de hacerlo y no nos vamos a meter tanto en pues, ni modelado, ni en texturizado, ni nada de eso, ¿no? Sino simplemente un poco, pues eso, cómo crear una pieza desde cero en la que comencemos en la parte 3D, en Cinema, y luego todo eso nos lo importemos a After para hacer la parte más de composición. Entonces, bueno, lo primero sería hacernos un cubo. Aquí arriba tenéis, si lo dejáis pulsado, salen las distintas primitivas, pero bueno, por defecto te crea el cubo. Aquí a la derecha, en el iconito este lo que te está diciendo es que es un cubo paramétrico, es decir, que tiene las propiedades de un cubo, ¿vale? Le puedes cambiar el tamaño, el número de segmentos, pero nosotros en este caso lo que vamos a hacer es darle a la C en el teclado, con el cubo seleccionado. Y entonces se debería cambiar del cubo a este iconito de aquí. Con esto lo estáis transformando a una forma realmente. O sea, en este momento Cinema ya no sabe si esto es un cubo o qué es. Tú ya es una forma editable y por lo tanto tú puedes seleccionar aquí a la izquierda, puedes darle a puntos, a ejes o a caras para seleccionar cualquier parte y editarla como quieras. Vale, si os salen los ejes así, le dais a la W y aquí arriba lo suyo es que, para lo que vamos a hacer de momento, que lo tengáis en el sistema de coordenadas del mundo, digamos, que serían el X, el Y y la Z del propio environment, del propio entorno, no del... Aquí digamos que estaría en el sentido del eje que está seleccionando. Entonces lo que vamos a hacer con la herramienta de eje seleccionada es seleccionar todos los ejes. Para ello simplemente con que hagáis control A se os seleccionan todas. Y ahora con botón derecho sobre cualquiera de los ejes a bevel. Y si pinchas y arrastras te crea como este bordecito, ¿no? Una vez que sueltas el ratón, si le vuelves a dar, bueno, lo puedes volver a editar, pero lo que vamos a hacer una vez que hayamos hecho el bevel es desde aquí a la derecha, donde tienes todas las propiedades, los atributos de este bevel, ponerle algo muy pequeño. Esto va a ser más que nada por un tema... o sea, es algo casi canónico el meter, aunque tu idea sea que la gráfica quede como un cubo, ¿vale? No queremos nada redondeado, pero que no tenga estos ejes tan cortantes de 90 grados, porque bueno, en la realidad eso no existe. Si tú miras el canto de tu mesa, de cualquier cosa que pienses que es totalmente picuda, seguramente no lo será. Entonces vamos a meter algo muy pequeño, no sé si 1 centímetro o algo así. Bueno, mirad bien el tema de las escalas. Yo he creado el cubo y no le he cambiado el tamaño ni nada. Esto funciona siendo 1 centímetro porque es la escala a la que lo tengo. Si veis que vosotros poniendo 1 centímetro os sale así, en plan súper grande, probad a 0,1 o al revés, si sale muy pequeño a 10. Pero en teoría, con las escalas que te vienen por defecto en Cinema, debería valer con 1. Y sus divisiones 1 a 2 puede valer. Eso lo que hace es que si esto lo tenemos en 0, nos crea el bevel, pero al final aquí no deja de ser recto. Como justo la idea es hacerlo un poquito más redondeado,
pues le aumentamos un par tampoco mucho porque al final esto no es ni hiperrealista ni nada, pero bueno, simplemente porque queda un poco más fino y como es una figura tan sencilla, el ordenador lo va a tirar bien. Vale, bueno, pues este va a ser el cubo principal. En la pieza que habéis visto, en la final, el amarillo, ¿vale? Donde va la X. No lo movemos de sus coordenadas para luego con la cámara no liarnos mucho. Sabemos que el cubo va a estar en 0, 0 y que luego cuando metamos la cámara se va a mover en Z, que sería esta flechita azul. Aquí abajo a la izquierda te pone las coordenadas. Si orbitas van moviendo, se van cambiando. Entonces, este es el movimiento que vamos a hacer con la cámara. Nos interesa que el cubo se quede justamente en el 0, 0, en las coordenadas 0, 0 del grid, de la rejilla. De hecho, bueno, lo siguiente que vamos a hacer, si queréis, es meter la cámara. Yo, todo esto que tengo aquí, esta serie de botones, creo que hasta aquí, hasta la luz, son los que os deberían aparecer a vosotros. Todos estos que salen aquí, me los he ido personalizando yo. Y estos tres grandes del final y todos estos pequeñitos son de Octane, que es el motor de render que voy a usar al final para tirar el render. Si tenéis la versión demo o de pago, pues genial. Si no, quien no tenga Octane tampoco es imprescindible porque como en el material que os paso hay ya una carpeta de renders, para no ponernos a tirar render en medio de la clase, la idea es usar ya esos renders que hemos tirado, ¿vale? Porque tarda un ratito y también va a depender de cada ordenador, lógicamente. Entonces, bueno, yo las cámaras las creo con este botoncito de aquí porque ya es una cámara de Octane, pero vosotros las propiedades van a ser prácticamente las mismas, ¿vale? Pero vosotros le dais a este de aquí, a la cámara de cinema normal. Realmente, bueno, esto es algo que se puede hacer de otra forma. No suelo hacerlo, pero creo que me puedo crear una cámara de cinema y luego meterle yo un tag de Octane y es prácticamente lo mismo. Pero bueno, prefiero hacerlo desde aquí, que ya me lo pone con su nombre y todo. Si no, lo que os digo, vosotros le dais aquí y ya está. Y ahora mismo deberíais tener esta escena. Cuidado porque este cuadradito que sale aquí en la capa de la cámara te indica si está en blanco, es decir, si está encendido, que estás dentro de la cámara. Y si te sales, o sea, si lo apagas, pues sales de la cámara y puedes ver la escena desde fuera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la cámara, nos metemos dentro y aquí abajo donde tenemos las coordenadas lo vamos a poner todo en el 0, 0, 0, la rotación también. Y ahora mismo, claro, no se ve nada porque estamos dentro del cubo, estamos en las mismas coordenadas que estaba el cubo. Salimos de la cámara, ¿vale? Deberíamos tenerlo ahora mismo. Lo que os digo, si en cualquier momento vais ahí perdidos o lo que sea, porque igual muchos tenéis una pantalla y lo tenéis que tener a pantalla partida o tenéis que ir cambiando y lo que sea, me decís, ¿vale? Yo voy a intentar más o menos organizar el tiempo hasta las 12, usando también las versiones que tenemos aquí ya hechas para completar el ejercicio, pero bueno, que no tengáis miedo en decirme en cualquier momento, oye, esto no me sale o tal, porque si os desengancháis y yo continúo, luego ya va a ser más complicado que lo continuéis. Vale, pues nada, teniendo la cámara en el 0, 0, lo cogemos desde la flechita azul, que sería Z, nosotros queremos que vaya hacia atrás, y lo dejamos de momento, luego al final del todo lo animaremos, pero bueno, de momento dejamos ya la cámara en su sitio para ver más o menos cómo va a ser el plano. Si nos metemos ahora adentro, pues ya sabemos que el cubo lo vamos a tener justo aquí en el centro. Comprobad también, yo creo que sale por defecto, pero aquí arriba en el engranaje, si le dais, os salen las dimensiones. Y yo creo que por defecto, bueno, creo que te sale algo más pequeño, igual te sale algo como 720 o algo así. Esto es muy importante, que estas especificaciones casen con lo que vamos a tener luego en After. O sea, hace falta cierta planificación para no liarla luego, porque por ejemplo es muy importante el frame rate, por supuesto las dimensiones, porque al final vamos a sacar de aquí un render que nos vamos a llevar a After, como os digo, y si nuestra idea es hacer un vídeo a 1080 y tiramos el render a 720, pues lógicamente se va a pixelar. O incluso si va a 30 FPS, por ejemplo, esto es la velocidad, el número de cuadros por segundo que tiene la animación. Si aquí por ejemplo lo tuviésemos a 30 y luego en After trabajamos en 25, va a haber un desfase entre las cosas que metamos en After y el propio render, porque no van realmente a la misma velocidad. En el transcurso de un segundo, en el render va a haber 30 imágenes y en After 25 o viceversa, ¿no? Entonces todo eso sí es muy importante que esté igual. Le he dado aquí arriba al engranaje, ¿vale? Entonces nada, nosotros cómo lo vamos a hacer tenéis aquí una serie de presets que en Film Video me parece tenéis HDTV 1080-25, que es como lo vamos a hacer. Normalmente en Estados Unidos y por ahí se usa 24 y en Europa 25.
De todas formas también, en este caso como es para una pieza así para redes y tal, pues no nos importa mucho, pero bueno, dependiendo de para dónde vaya, si fuese para tele o lo que sea, pues habría que elegir una cosa u otra. Lo vamos a dejar a 1090 x 1080, que es como el estándar, y a 25, eso es lo más importante. El resto de momento nos da un poco igual. También si le dais a Control D de Dinamarca, mirad, aquí tienes como los settings del proyecto, comprobad también que esto lo tenéis a 25, no vaya a ser que en un sitio sí pero en otro no, porque aquí el otro mira los FPS para el render, pero estos son los FPS en el proyecto, y esta velocidad aquí, cuando nos pongamos a animar el cubo y la cámara y demás, no es la misma, como digo, si hay un número distinto aquí, entonces tiene que haber 25 en los settings del render y aquí. Vale, y una vez que ya tenemos seguro que tenemos bien seteado todo el proyecto y todo, pues nada, seguimos. Vamos a hacer, ahora que tenemos ya la cámara en su sitio, lo que podemos hacer si queremos para no mover la cámara y luego tener que volver a ponerla con sus coordenadas, como de momento no la vamos a mover hasta que la animemos, es darle a botón derecho en Octane Cámara y en los tags de Cinema nos salen aquí como muchos tipos de tags. En los primeros tenemos uno que se llama Protection. Si le damos, nos pone este tag aquí, junto a... Bueno, yo tengo el de Octane, vosotros no tendréis esto, seguramente. Que lo que hace es que aunque yo ahora intento orbitar, si veis, no puedo. Ni hacer zoom, ni mover la cámara, ni nada. Eso está guay porque muchas veces se te olvida que estás dentro de la cámara y si ya la tienes seteada, le tienes metido una serie de animaciones o lo que sea, te la puedes cargar. Entonces, bueno, de momento la bloqueamos y salimos de la cámara. O, bueno, eso al final iré entrando y saliendo en función de lo que vayamos haciendo hay veces que reverlo desde esta perspectiva, pero luego entramos en la cámara para ver qué tal se ve, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer ahora es el cubo principal con el Alt pulsado, pinchar 2 veces en estos circulitos de aquí. Se deberían poner los dos en rojo. Lo del Alt es para que se pongan en rojo los dos a la vez, si no, pues pondríamos este en rojo y luego este. Con eso lo que hacemos es que no se vea ni en render, que es el de abajo, ni en viewport, que es el de arriba. Y vamos a crear un cubo nuevo. Ya os digo, simplemente pinchando. Y si queremos, pues podemos repetir el proceso que hicimos antes. Le damos a la C para hacerlo editable. Seleccionamos... Yo es que tengo personalizado una serie de atajos para ir cambiando de cara a eje y a punto de forma más rápida, que por defecto Cinema no los trae. Pero bueno, los tenéis aquí a la izquierda los botones. Tenéis los puntos aquí, los ejes y las caras. Lo mismo que antes, pillamos todos los ejes, seleccionamos uno, control A y botón derecho, bevel. Aquí también te vienen los atajos a la derecha. Este simbolito que te pone aquí es porque son una serie de atajos que van con 2 botones. Y de hecho creo que si mueves el ratón se piran. O sea, por ejemplo, bevel sería MS. Si le doy a la M, me sale aquí un desplegable, en el momento que me muevo o hago lo que sea, se va. Entonces sería darle a M y sin hacer nada más S, y del tirón me saca bevel. Si queremos otra cosa, pues M, F, y me sale para cortar los ejes y demás. Vale, pues con bevel hacemos lo mismo, arrastramos. Aquí, si fijáis, ya me respeta el número de subdivisiones que metimos en el cubo anterior, como que te recuerda los settings. Obviamente el offset no, porque va cambiando conforme arrastramos, pero las subdivisiones pues lo dejamos en 2 en el otro y ya nos lo ponen 2. Entonces, bueno, aquí pues lo mismo, le ponemos 1 centímetro o algo así. Aquí incluso, estos van a ser los cubos pequeñitos, los que vamos a tener por ahí luego como flotando. Entonces, igual ni siquiera es necesario meter subdivisiones porque es que no se va ni a ver. Podemos dejarlo en 1 por ser un poco perfeccionista y ya está. Vale, cuando queráis salir de este modo, le dais aquí arriba a la izquierda, que es como el modo objeto o modelo, y ya os selecciona normalmente esto. Bueno, estoy dando por hecho que controláis lo básico de 3D, rollo mover, rotar y escala y la cámara, pero lo voy a explicar rápidamente por si alguien estuviese totalmente perdido, ¿vale? Con el Alt pulsado, si haces clic izquierdo en el ratón, orbitas. Es importante sobre qué tengas el ratón. Si yo tuviese otro objeto aquí, y pongo el ratón sobre este cubo, cuando haga Alt y pinche, orbito sobre ese realmente. La cámara funciona sobre ese. Y si lo hago aquí, orbita sobre este. Y si lo hago en el infinito, pues si veis, orbita mucho peor porque si nosotros queremos orbitar alrededor del cubo y lo hacemos sobre el infinito, pues está pillando... En este caso medio funciona porque está en las coordenadas 0, 0, pero claro, el de la izquierda, por ejemplo, sería prácticamente imposible. Tienes que poner el ratón sobre él y entonces ya orbita sobre él. Este me lo voy a cargar, que era solo para demostrar eso. Vale, con Alt izquierdo orbitamos, con Alt derecho hacemos zoom y con Alt y la rueda del ratón hacia adentro paneas.
Y bueno, en realidad de controles así básicos no hay mucho más. Luego está la E, la R y la T. La E sería para mover un objeto, la R para rotarlo y la T para escalarlo. Siempre estos tres colores te marcan los tres ejes, entonces si yo me pincho en cualquier sitio lo estoy moviendo de forma libre en cualquier eje. Si pincho en el rojo se mueve solo por el eje X, por el eje por el eje Y y por el eje Z. Y estas flechitas pues serían como dos ejes en vez de tres. Pues aquí estás en el Y y en el X. Lo estás moviendo solamente por aquí. Nunca se va a ir en profundidad, digamos, siempre se mueve por aquí. Y con rotación, pues exactamente igual. Si pinchamos en algún punto random del círculo este, de la esfera, nos lo rota de forma libre, pero si pinchamos en uno en particular, pues va constreñido va fijado a ese eje. Y con la TED, pues 3/4 de lo mismo. Aquí se escalan los tres ejes, pero si quisiésemos escalarlo solo en uno, pues pinchamos en el que sea. ¿Vale? Lo explico así rápido por eso, porque alguna otra vez me ha pasado que alguien ni siquiera sabía como los controles más básicos y ya de entrada se perdía porque es que no sabía ni orbitar, ni moverlo, ni nada. Entonces, bueno, para quien no sepa, pues que por lo menos tenga eso. Vale, este cubo ahora lo que vamos a hacer, entonces con la T, como hemos dicho, para escalarlo, hacerlo pequeñito. Esto ahora, lo bueno de esto es que lo vamos a poder editar en cualquier momento. Ahora cuando lo multipliquemos y lo pongamos por el espacio por ahí, en cualquier momento los podemos hacer más grandes, más pequeños e irlos cambiando. Es guay porque vamos a usar un clonador para que este cubo se clone muchas veces, pero realmente está tirando de un cubo base. Eso es lo que se llama, vamos, es paramétrico. Es decir, que funciona con un algoritmo en el que podemos trabajar de forma flexible. Aunque nosotros ahora multipliquemos por un montón este cubo y lo rotemos y le hagamos un montón de cosas, siempre podremos volver atrás y editar el cubo original. Para meter el cloner, aquí arriba tenemos una serie de menús, nos vamos a MoGraph, que es como el que más se utiliza para temas de efectos y eso, más relacionados con Motion Graphics. Y con el Alt pulsado le damos aquí, al de cloner, al clonador. Yo estoy con la R19, porque bueno, a partir de la R20 cambiaron algunas cosas en el programa y muchos de los plugins que tengo yo por aquí dejaron de funcionar y normalmente yo sigo tirando con el 19. No sé en qué versión tendréis, pero yo creo que todo lo que vamos a ver son cosas de versiones que vienen heredadas de versiones muy, muy anteriores y todos deberíais tener esas opciones. Vale, entonces lo de darle al cloner con el Alt pulsado es para que el cloner se añada como padre del cubo. Si lo hiciésemos, voy a darle control Z para enseñarlo de otra manera. Si le diésemos a MoGraph cloner sin más, sin el Alt, si lo veis nos lo pone al mismo nivel. Entonces el cloner no sabe qué clonar, es un efector que está por ahí perdido. Podríamos coger el cubo y arrastrarlo dentro, ¿vale? Vale, entonces bueno, con el cloner seleccionado podemos editar el número de, aquí en count, el número de copias que queremos para ese clonador. De momento lo podemos dejar en 4. Esto ahora nos van a cambiar las opciones porque en vez del lineal nosotros lo queremos poner en este caso en grid array. Hay varios tipos que os enseño así rápidamente. Está el lineal, que van todos a lo largo de una línea que podemos elegir luego la dirección, ¿no?, en la que queremos que vaya y tal. En radial, aquí igual si vamos aumentando el número, con todo este tipo de propiedades, todo en Cinema se puede animar, prácticamente todo. Con lo cual, este tipo de cosas dan mucho juego luego para temas de motion graphics, claro. El grid array, que es el que vamos a usar en este caso, y el honeycomb, que es como, bueno, aquí es que está con muy pocas copias, pero bueno, es como una especie de panal. Lo que pasa es que aquí está muy grande, pero es una especie como de panal. Y el primero, que lo dejo para el final, porque bueno, era un poquillo más complejo, que el de Object lo que hace es que clona los objetos alrededor de la malla de un objeto. O sea, en este caso tenemos este cubo, y si yo, por ejemplo, crease una esfera, voy a hacerlo rápidamente. Esto no es parte del ejercicio, ¿vale? No hace falta que lo hagáis, pero bueno, por explicaros un poco el cloner, que es algo que se usa bastante. Si lo ponemos en objeto y seleccionamos la esfera, pues nos está clonando los cubos a lo largo de esa esfera, ¿vale? En cada puntito. Pero bueno, no tiro mucho más por aquí, que realmente no es lo que vamos a hacer en ejercicio. En nuestro caso, grid array, ¿vale?
Y el contador, que antes era uno solo, nos ponía un 3, ahora nos pone 3, 3, 3. Porque claro, ahora estamos trabajando en las 3 coordenadas. El grid array lo que hace es que te crea como un cubo, en este caso de cubos, porque aquí dentro tenemos nuestro cubito original. Entonces pues podemos aumentar el número de cubos en cada eje, como queramos. Vamos a poner de momento 4, 4 y 4, o algo así. Ya os digo, eso en cualquier momento lo podemos ir editando. Y vale, ahora lo que vamos a hacer con el cloner seleccionado es irnos otra vez a MoGraph y darle a Effector Random. Si alguien se ha perdido en algún momento, que me temo que con el rollo del online igual os dé cosa a preguntar o lo que sea, pero os hayáis perdido, en el V1 tenéis hecho hasta el cubo principal, ¿vale? Con el tema de en los archivos de Cinema, con los ejes redondeados. Y realmente ahora mismo iríamos por la parte más del V2, en el que vamos a hacer los cubitos flotando y un ciclorama luego de fondo, ¿vale? Cuando terminemos toda esa parte, si queréis, pues os digo, vale, si os habéis perdido en cualquier momento, ahora es el momento de abriros el V2 porque iríamos justo por ahí. Vale, entonces, lo que hemos conseguido con el cloner seleccionado, y lo repito otra vez por si alguien no lo ha visto, con el cloner seleccionado vamos a MoGraph, Effector, Random. Y con eso lo que hemos hecho es poner en aleatorio la posición de los cubos. Por defecto, aquí en los parámetros, podemos poner en aleatorio la posición, la escala o la rotación. Entonces, bueno, en este caso, la escala de momento vamos a dejarla, creo yo, pero la rotación sí que nos interesa. Y le vamos a poner 360 grados en cada uno, para que roten de forma totalmente aleatoria. Y en el espacio, pues igual un poco... Aquí sí que me voy a meter dentro de la cámara, con el cuadradito este. Y aumentar estas proporciones, porque al final nuestro tiro de cámara va a ser este, y claro, pierdo un poco la visión. Si estoy aquí, no sé exactamente si tengo esto de aquí de la cámara para hacerme una idea de qué es lo que se ve dentro del plano, pero bueno, creo que se ve más claro cómo va a quedar si lo vemos directamente desde dentro de la cámara. Podemos ampliar el radio de acción de ese random para que nos ocupe toda la pantalla. Este en Z, a ver si os fijáis, lo que está haciendo es aleatorizar la posición de los cubos en profundidad. Suena un poco técnico, pero bueno, al final creo que se ve, que al final lo único que está haciendo es aumentar el radio en cada eje, en Z, en X o en Y. Voy a dejar números más o menos redondos por si acaso. Es más bien manía, tampoco pasa absolutamente nada, pero bueno, por si luego lo vas a animar, que tenga unos valores un poco más fijos y sea más fácilmente recordable. Y ahora que ya tenemos los cubitos estos flotando, activamos el cubo principal. Y vale, pues ahora mismo no hay nada animado, pero bueno, tendríamos ya nuestro set básico. Hacemos ahora el ciclorama, que sería como el fondo, que es como una especie como de lona que queda de fondo. Y más o menos lo tendríamos montada la escena. Vamos a poner aquí abajo, donde tenemos el número de keyframes, que por defecto viene en 75, subirlo a 100, ¿vale? Esto luego también lo podemos ir modificando, pero bueno, como el ejercicio ya lo he hecho previamente, fui probando timings y tal con las animaciones, y más o menos 100 nos puede funcionar guay. Voy a aprovechar aquí, no sé, Juanjo, si te parece guay, para que si alguien quiere preguntar o lo que sea. Te lo digo porque, vamos, si todo el mundo va guay, perfecto, pero tengo la sensación... En principio yo lo he preguntado por el chat y todo el mundo va bien, todo perfecto, así que bueno, vale. Si alguien pregunta, le respondemos rápidamente, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, pues nos salimos de nuevo de la cámara. Ya os digo que eso es algo que voy a ir haciendo constantemente porque, bueno, pues cuando quiera empezar a trabajar algo igual lo hago desde fuera, pero luego me meto dentro para ver cómo queda y así. Yo tengo aquí personalizadas como 2 vistas, que me resulta más rápido. Al final también es un clic, pero bueno, un poco por manía. Por manía y porque por Octane tiene su sentido. Para cambiar las 2 vistas. Pero bueno, a vosotros por defecto creo que os sale solamente un tab, no sale este segundo de aquí. Entonces lo podéis hacer saliendo y entrando de la cámara y ya está. Para no liarnos, vamos si queréis, a ocultar los cubitos de momento y a hacer otro cubo más. Al final, lo que decía, todos van a ser... Uy, tengo abierto el Steam. Todos van a ser cubos.
Entonces, este es lo que vamos a hacer, en vez de hacerlo más pequeño, es hacerlo más grande. Con la T nos íbamos a la herramienta de escala y lo ampliamos. Lo ponemos bastante tocho. Con la C otra vez editable. Y ahora en este caso, en vez de cambiar los ejes, lo que le vamos a cambiar son las caras. Nos vamos aquí a Polygons y le borramos todas las caras y al final nos quedamos con esto, como si fuese una L. Nos vamos a quedar solamente con las caras traseras, digamos, las que nos funcionarían como fondo. Si os fijáis, si pincháis en la cara, con la herramienta esta de Polygon seleccionada, os sale como en azul, os debería salir como en azul. Y si la veis por este lado, está como en amarillo. Eso es porque Cinema lo que te está diciendo con ese código de colores es que al final el faceteado es decir, las caras dentro de un objeto 3D siempre apuntan en una dirección, ¿vale? Pueden estar mirando hacia adentro o hacia afuera. Entonces, como nosotros hemos creado el cubo y luego le hemos borrado las caras, realmente lo que estamos viendo ahora mismo son las partes interiores del cubo. En este caso nos da un poco igual porque tampoco vamos a meter texturas ni una serie de parámetros en los materiales que nos pudiese en principio dar problemas el que esté mirando las caras interiores hacia cámara. Pero por si acaso, por ser correcto, las cambiamos. Seleccionamos las dos caras con el Shift o Control A también. Y con el botón derecho os sale un desplegable, el mismo que usamos antes para los de Bevel. Le damos a Reverse Normals. ¿Vale? Y con eso lo que hacemos es que revertimos la dirección de las normales. Entonces, normales se refiere a eso, a la dirección de las caras, ¿vale? Las caras, vaya. Entonces, bueno, ahora le ajustamos un poco la posición. Voy a meterme en la cámara para, con la T, pongo la herramienta de escala y amplío el ancho para que me coja todo el plano. Y ahora que más o menos sé que está al tamaño que me interesa, le vamos a meter este modificador de aquí, el Subdivision Surface. Si lo dejáis pinchado, pues os salen varios para extruir, para hacer un loft, flat, una serie de cosas que no vamos a ver. Vamos a usar el Subdivision Surface, que pasa un poco lo mismo que nos pasaba con el Cloner. Si yo, teniendo el cubo seleccionado, o sin tenerlo seleccionado, da igual, pero yo pincho en Subdivision, no va a hacer nada, porque se queda... Cinema tiene muy en cuenta la jerarquía dentro de los objetos. Entonces, para que no funcione el suavizado, el cubo tiene que estar dentro. Podemos arrastrar el cubo dentro del Subdivision Surface. O bien con el cubo seleccionado. Vamos a cambiarle el nombre porque como ya tampoco es que sea un cubo, le voy a poner ciclorama y así por lo menos nos apañamos mejor. Y otra cosa que voy a hacer, por si acaso le da al archivo por petar, es guardármelo por aquí. Vale, voy a hacer una cosa. Os voy a enseñar un poco, aunque lo tenéis ya en los archivos que os hemos pasado, pero bueno, porque se os queda un poco la película de la jerarquía de cómo deben ir las carpetas. Vamos, cómo deben ir, no, como yo me las organizo y a mí es un sistema que me funciona. Lo primero que hago es numerarlas normalmente en el orden cronológico, digamos, en el que lo voy a trabajar. Esto no siempre necesariamente es así, lógicamente, igual en algún proyecto primero trabajas en After y luego te pasas a Cinema, pero bueno, en este caso, como tenía ya un poco estructurado cómo lo vamos a hacer, pues lo primero que vamos a trabajar es el 3D, de ahí vamos a sacar los renders que vamos a tener. Bueno, esta carpeta no la voy a crear, porque ahora voy a decir cómo hacemos para crearla automáticamente con Cinema. Aquí entrarían los archivos de Cinema, aquí irían los archivos de After y aquí los exports ya finales. Entonces nos metemos dentro de 3D y una nomenclatura que suelo usar yo bastante es poner primero el año, luego el mes, luego el día, luego en el caso de mi trabajo, por ejemplo, pues pondría el cliente, vamos a poner aquí por ejemplo Voxel, pues yo qué sé, clase online y V1. Y si os fijáis tampoco uso espacios, sino que uso barras bajas. Hoy en día casi es más manía que otra cosa, pero es verdad que muchas veces en temas de rutas y eso, sobre todo en Cinema, con After no pasa tanto, se pueden petar. Tanto con ñes como con tildes como con espacios te puede petar. Entonces, bueno, pues procuro eso, ni usar las ñes, sino usar a lo mejor una n, obviar las tildes y si puedo pues poner barras bajas en lugar de espacio y ya está.
Vale, ya nos sale aquí el archivo guardado por si acaso. Aprovechad también si no lo habéis guardado vosotros, porque si más o menos vais siguiendo la clase, como Cinema es bastante estable, la verdad, y más con cosas así sencillas. No suele crashear, pero bueno, todo puede pasar, que no se os pire el proyecto. Vale, entonces, con el Alt pulsado nos vamos al Subdivision Surface y lo que os decía, al pulsar el Alt, ya automáticamente, como teníamos seleccionado el ciclorama, nos hace padre, que se llama, el Subdivision Surface, e hijo al ciclorama. Por eso tiene este iconito aquí, es como un esquema, ¿no? Una jerarquía que nos dice que el ciclorama va dentro. Pero bueno, lo suaviza demasiado quizás. A nosotros lo que nos interesa es que la curva de aquí quede fluida, quede suavizada, pero luego los bordes no tanto. De hecho, si me meto en la cámara, es posible, ¿ves? Que en algunas esquinas incluso se vea la parte de atrás, porque suaviza tanto que se fastidia la forma básica del ciclorama. Entonces, con la Q en el teclado, siempre que tengamos algún modificador, si os fijáis, o si no, pinchando aquí, ¿vale? Yo soy mucho de atajos porque creo que agilizan mucho el flujo de trabajo. Pero si no, bueno, siempre lo podéis hacer pinchando aquí en el tick este o en la cruz. Activáis y desactiváis el modificador. Eso es algo bastante guay por lo que os decía, porque el flujo de trabajo paramétrico pues te permite modificar cosas a posteriori en cualquier momento. Que nosotros hayamos suavizado esto no significa que no podamos editar la forma original de estos dos planitos que nos quedamos nosotros aquí, ¿no? Esto lo hago rápidamente, ¿vale? Vuelvo a activar esto aquí, pero pasaba exactamente igual. Con las particulillas que hicimos aquí, realmente no son partículas, es un cubo multiplicado muchas veces, pero bueno. Con la Q, igual. Puedes encenderlo y apagarlo, y si en cualquier momento yo a este cubo le cambio la forma y le cojo una cara y la estiro, cuando vuelvo a activar el cloner, ahora todos son así. Entonces eso es bastante interesante, porque normalmente cuando estás trabajando pues te ves forzado muchas veces a volver pasos atrás porque no te funciona en este caso, ¿no? No te funciona la forma del cubo y... dejarlo como estaba. No te funciona la forma del cubo o prefieres que fuese una esfera. En cualquier momento, yo en vez de un cubo me arrastro una esfera. Todas estas cosas las explico también porque de cara al... me cargo el cubo y dejo aquí las esferas y ya está. Y han pasado de cubos a esferas. Que os explico todo esto porque como luego tendréis que hacer un poco con vuestra propia versión, me interesa que también tengáis un poco las herramientas para no ceñiros de forma muy cerrada a cómo es el ejercicio, sino que entendáis que, bueno, al final aquí la creatividad es infinita, podéis hacer lo que queráis. Yo lo he hecho todo basándome en cubo, pero lo podéis hacer, pues eso, sin iros a nada muy complejo, simplemente cambiando las primitivas puede quedar una pieza totalmente distinta. Si cambias un poco el movimiento de la cámara, en vez de cubos son esferas, cambias los colores, te sale un render diferente. Entonces, pues eso, que sepáis que los modificadores tienen esa gran ventaja. En cualquier momento los puedes editar. Entonces, bueno, lo que le vamos a hacer al ciclorama ahora, para que no nos lo suavice tantísimo, es darle a ML. Este atajo lo uso un montón. Si no, os ponéis, bueno, os tendréis que poner en la herramienta... Seleccionáis el ciclo, vamos por partes. Seleccionáis el ciclorama, lo primero, ¿vale? Porque si tenéis seleccionado el Subdivision Surface, no os va a dejar. En este caso lo que queremos editar es la forma base de nuestro ciclorama. Nos vamos a los ejes, que aquí ya sí te deja seleccionar cada uno. Y le damos a Loop Path Cut. Yo es que para esto uso siempre los atajos. Pero bueno, lo tenéis aquí, el botón derecho. De hecho, este tiene hasta dos atajos. Puedes usar KL o ML. Porque la K y la M en Cinema te abren menús distintos, ¿vale? Tienes este menú por aquí y tienes este menú por aquí. Entonces, bueno, de hecho, ahí he partido un eje en dos y no debería. Vale, usamos como hemos dicho, botón derecho, Loop Path Cut o ML. Y lo que hacemos es que vamos poniendo ejes cerca de los límites del ciclorama. Con esto lo que vamos a conseguir es que cuando volvamos a aplicar la subdivisión, si os fijáis ya hace una curva por aquí suave, pero ya no tiene esa forma tan deformada que tenía antes, sino que ya va haciendo aquí unas esquinas en los bordes, que es un poco lo que nos interesa. Nos faltaría uno aquí también. Con esto ya conservaría perfectamente la forma. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero no de forma tan exagerada en la esquina, porque
nos está haciendo una curva que quizás es demasiado y no queremos que sea tan suavizada la curva, sino que quede más o menos como por aquí, ¿no? Una cosa así. Entonces para ello pues ponemos un eje por aquí y otro por aquí, que se quede algo así. Constantemente voy jugando con la Q, ¿vale? Para ir viendo cómo va quedando con o sin el suavizado. Y yo creo que así podría funcionar bastante bien. Lo que hago a veces también es que el eje que se me ha quedado aquí, si le haces doble clic, te selecciona todo el loop, ¿vale? Si le hago clic una sola vez, me va a seleccionar solamente ese eje. Cuidado con eso, porque ahora vamos a disolver lo que se llama, que es como eliminarlo, pero sin cargarme las caras, sino que automáticamente se conecte estos ejes de aquí con estos de aquí arriba. Porque si lo voy a suprimir, como veis, me borra el contenido, ¿no? Nos interesa que desaparezca ese eje y se unan. Si lo hacemos seleccionándolo así, nos estamos dejando fuera estos piquitos de aquí. Entonces, bueno, le hacemos doble clic y ya nos ha hecho todo el loop entero, que serían, en realidad serían tres ejes. Este de aquí, el central, que es un entero, y este de aquí al final. Y le damos a MN, que es que si muevo el ratón se me va, pero bueno, tenéis ahí la N que pone dissolve, ¿vale? MN hace lo que hablábamos, no te borra las caras, sino que te elimina el eje y te une automáticamente los dos ejes más cercanos. Entonces ahora si damos a la Q, ahora sí que ya tiene más o menos la forma que queríamos del ciclorama. Lo que podemos hacer quizás, esto igual, es por hilar muy fino porque al final la gráfica es muy simple y no va a afectar demasiado, pero bueno, para otros proyectos os puede servir. En Subdivision Surface tenéis aquí el número de subdivisiones, es decir, la cantidad de suavizado que va a meter en la malla del objeto. Si os fijáis, si lo veis así se ve bastante suavizado, pero es verdad que si lo vemos desde aquí se sigue viendo bastante tosco la forma en el momento en el que hace la curva. Entonces eso lo podemos subir de 2 a 3 aquí en el editor y ya queda bastante mejor. Yo en mi caso, como voy a usar Octane, que es un motor que va por GPU, por tarjeta gráfica, me interesa siempre las subdivisiones del editor, no del render, ¿vale? Si fuésemos a usar el motor estándar o physical, que son los que te trae Cinema por defecto, bueno, ahora también Redshift, pero Redshift también va por GPU como Octane. Estándar y physical, que son como los motores de toda la vida de Cinema, sí que trabajan de forma correcta, digamos. Es decir, lo que tengas aquí en el editor es únicamente para el editor, lo podríamos tener incluso al 1 para que nos vaya fluido, y luego en render saber que se va a ver así. Pero en Octane no. En Octane, como se vea en el viewport, es como se va a ver en el render. Entonces realmente las subdivisiones aquí nos dan más igual. Las que nos importan realmente son las del editor. En realidad también está bien porque al final se asemeja más lo que estás trabajando al render final. Con lo cual, bueno, tienes una visión más a tiempo real un poco de cómo va a quedar. O sea, yo ya sé que este suavizado va a ser así tal cual en el render, cambiándolo en el editor. Vale, y en este punto aquí en File tenéis Save Incremental, que lo que hace es que automáticamente, si le habéis puesto un numerito al final, por eso también trabajo siempre dejando al final lo del V1, V2, porque tanto en After como en Cinema tienes la opción de guardar incrementados, y lo que hace es que te lee si tienes un número al final y le añade un 1. Entonces, automáticamente no te tienes que ir a guardar como, borrar el 1, poner un 2, que parece una tontería, pero cuando tienes que hacer eso 1.000.000 de veces al día, consume tiempo. Entonces, yo tengo ya puesto aquí mi atajo de teclado, de Save Incremental, que creo que por defecto es sin el Alt, ¿no? Igual a vosotros sale Ctrl-Shift-S o algo así. Si tienes puesto un numerito al final del archivo, la V no es necesaria, pero bueno, a mí me ayuda a saber que estoy indicando la versión. Automáticamente te aumenta en 1 el número. Y ahora mismo pues estaríamos en la versión V2. Si alguien en algún momento se hubiera perdido o ha desconectado, tiene oportunidad de retomar, porque ahora nos vamos a meter con las animaciones de cámara, del cubo y de las particulitas estas. Pero realmente el seteado del escenario lo tendríamos ya. Tenemos el ciclorama, los cubitos y la pieza principal. Vale.
De hecho, lo que voy a hacer es guardar un incremental ya como V3 y ya vamos guardando sobre esta versión porque ya sé que a partir de ahora todo lo que haga van a ser animaciones y ya sé que en la V2 tengo todo seteado sin animar, de forma que no vaya a ser... Yo tengo muchas veces la manía de hacer control S e ir guardando. Y bueno, está bastante bien saber en qué estado tienes cada versión, porque si en algún momento tienes que volver atrás, yo tengo proyectos en los que llegas, claro, a versión 70. Es complicado saber qué tienes en cada una, pero si luego un cliente te dice, no, me gusta como lo tenías cuando esto era así asado, está muy bien tener esas versiones para no tener que rehacer curro que ya tenías realmente, sino poder volver a algo anterior, ¿no? Entonces, bueno, el primero que vamos a animar es el cubo principal. Yo creo que este tiro de cámara está más o menos bien, el que pusimos de inicio. El tamaño al que se queda el cubo inicial y la distancia a la que está el ciclorama, y eso yo la veo guay, la veo correcta. Quizás lo que sí podemos hacer es subir el ciclorama un poco, por aquí más o menos, para luego que veamos mejor el reflejo del cubo en el suelo, que eso es un efecto que va a quedar chulo. Lo que pasa es que, claro, al subir el ciclorama os pasará que aquí se nos pira fuera de cámara. Habría que salirse de la cámara y estirar un poco el ciclorama. Lo primero con la Q, desactivar el suavizado. Y seleccionando el ciclorama nos vamos a los polygons, a las caras. Y lo estiramos directamente. Pillamos estas tres y nos lo traemos más para acá. Así ya cuando tengamos el suavizado, pues perfecto. Aquí, que es donde está... Si fijáis, esto sirve también un poco como orientación de cómo se ve desde dentro de la cámara. Donde intersectan las líneas, va a ser por donde nos corte realmente el plan. Vale. Pues vamos a animar el cubo este. Lo primero que tendréis que hacer es abrir el timeline F-Curve. Yo tengo aquí puesto un atajo para abrirmelo. Bueno, se me abre en otra pantalla, pero lo tengo aquí. Para abrirmelo rápidamente. Pero lo tenéis aquí en Window, Timeline F-Curve. Este atajo la verdad es que no lo uso mucho porque el de Shift Alt F3. Porque yo lo que sí que hago es tenerme aquí, todos los que pone User, estos son míos. Y son entornos de trabajo personalizados. Eso también es muy útil porque dependiendo de qué es lo que vayas a hacer, pues este no es que no lo vais a ver bien porque este, por ejemplo, que tengo aquí, el de animación, lo tengo configurado a 2 pantallas, pero automáticamente me abre ya el panel de las curvas y una serie de paneles que me vienen guay para animar a 2 pantallas y lo hago del tirón. Ahora, por ejemplo, para la masterclass me he creado el de Record One Screen. Pues le doy y automáticamente me sale el F-Curve aquí abajo. De todas formas, lo voy a hacer desde cero, para que sepáis un poco cómo se modifica el entorno de trabajo. Estábamos en Startup. Bueno, esto no salía así. Os vais a Window, Timeline F-Curve. Se os abrirá así en grande. Y entonces ahora lo que podéis hacer es, en estos tres, en este cuadradito que hay aquí como de puntitos, pinchas y arrastras y te lo puedes meter en la posición que quieras, ¿vale? Esa franja blanca que te va saliendo ahí te va marcando dónde va a aparecer. Si lo pongo aquí, se me va a pisar un poco con el tema de los materiales y queda un poco mal. Entonces yo lo que hago normalmente es ponerlo como os comentaba antes, que tenía configurado yo lo de las distintas vistas. Si hacéis botón derecho sobre los cuadraditos estos de aquí de los materiales, le podéis dar a Convert to Tab. Eso lo que hace es que lo transforma en un tab, en una pestañita, y vamos a hacer lo mismo con el timeline. Botón derecho, Convert to Tab. Y ahora sí, si arrastro aquí sobre Materials directamente, me crea estos 2 tabs, y en vez de que me superponga uno sobre otro. Esto no es que sea fundamental para el ejercicio, ¿vale? Pero simplemente porque sepáis un poco de configuración de Workspace en Cinema y porque seguramente os va a ayudar a la hora de animar, porque si no contáis con 2 pantallas es bastante rollo el estar tocando la curva y que la pantalla de la curva te esté tapando el viewport constantemente. No puedes ver a tiempo real cómo va quedando, ¿no?
Si lo configuráis así, o lo que os digo, si tenéis otra pantalla, os aconsejo ponerlo en otra pantalla para tener una visión amplia también de las curvas. Podéis trabajar viendo conforme editáis las curvas cómo queda la animación. Entonces, bueno, vamos a pinchar en nuestro cubo. Voy a ponerle main cube, ¿vale? Para saber que este es nuestro cubo principal. Y nos vamos a ir a la pestaña de coordenadas. Aquí tenemos los distintos ejes en posición, en escala y en rotación. ¿Vale? Estos son como sliders que yo los puedo mover en cualquier momento y sería exactamente igual que si yo los moviese con esto. Lo que pasa es que lo queremos tener abierto en este caso porque lo que vamos a hacer es animar propiedades en concreto. Podríamos darle aquí, que lo que hace es que te pone un keyframe en todo, te dice Record Active Objects. Básicamente, que si le das, te ha creado un keyframe en todo. Pero eso no nos conviene mucho ahora porque... A ver si consigo ampliar aquí. Luego es un poco lío. Nos ha creado un montón de keyframes en propiedades que en este caso no necesitamos, como es el caso de la escala o de la rotación. Bueno, sí, la rotación sí la vamos a modificar, pero la escala, por ejemplo, no. Entonces, en este caso, para no crear mucho ruido luego en temas de curvas y liarnos, vamos a darle solamente a la Y, porque queremos que el cubo caiga desde arriba. Tampoco vamos a animarlo en este eje, que sería el X, ni vamos a animarlo en Z, que sería este de aquí, sino que va a caer únicamente desde arriba. Pues bueno, le damos a este circulito junto a la Y, y la única propiedad que nos sale aquí abajo a la izquierda en las curvas que hemos animado es el de la Y. Y sí que vamos a animar los tres ejes de rotación. O sea que en total tendríamos cuatro curvas. Lo que sí que podéis hacer para ir poco a poco y no liaros mucho si es la primera vez que veis curvas de animación es dejarlo así de momento, ¿vale? Darle control Z y dejar solamente animada la propiedad de la Y. Y cuando tengamos terminada la de la Y, nos metemos con la rotación. Lo primero que vamos a hacer es irnos al frame 40 o al 50, irme al 50. Y si os fijáis este circulito, que antes en el keyframe 0, que está aquí colocado el keyframe, salía el círculo en rojo completo, ahora sale como el contorno, ¿no?, del círculo rojo. Eso lo que nos dice es que es una propiedad animada, pero que en ese frame, en el frame 50, no hay ningún keyframe, es un frame vacío. Entonces vamos a darle y ya sí se queda en rojo. Y ya nos acaba de crear nuestra primera curva, que de curva tiene poco, es más bien una recta, porque no hemos cambiado todavía las propiedades, pero bueno, ya hay un transcurso de animación desde el frame 0 hasta el 50. Entonces ahora lo que haríamos sería irnos al frame 0 y subimos hacia arriba hasta que se vaya de pantalla y nos sale el circulito en amarillo. ¿Qué indica el círculo en amarillo? Pues que es una propiedad que tiene un keyframe, que es una propiedad que está animada, pero a la que el valor se le ha modificado. Es decir, este valor de 751 no es el keyframe que tiene, el que tenía era 0, que era aquí. Entonces le damos al círculo y hemos cambiado ya esa propiedad. Y entonces ahora ya sí que tenéis esta curva de aquí de animación. Si se os ve con un zoom así raro y tal, le dais a la H y con la H automáticamente os hace zoom a la curva que tengáis seleccionada. ¿Vale? Creo que si estaba buscando a ver dónde estaba, aquí, era en frame. Si le dais a la H os sale frame all y si le dais a la S os sale frame selected. Porque hay casos en los que a lo mejor yo selecciono un keyframe en concreto y con la S hago zoom a ese keyframe. ¿Que quiero ver la curva entera? Pues a la H. Vale. Y bueno, vamos a darle al play, que sería con el F8 o a la flechita verde esta de aquí. Y ya está haciendo nuestra primera animación. Pues si os fijáis, cae desde arriba hasta el frame 50 y luego ya, como dijimos que nuestra animación durase hasta el frame 100, pues se queda reproduciéndose y cuando llega al 100 empieza. Muchas veces lo que podemos hacer, aunque sepamos que la pieza final va a durar 100, es cuando estemos animando algo y queremos ver bien cómo queda, para no tragarnos luego 50 frames parados, es acortar esto y dejarlo a lo mejor en 50 muy frenético, pero en 60.
y vemos cómo cae la animación y empieza, cuando llega al 60 ya empieza otra vez, no tenemos que esperar a que llegue hasta el 100. En cualquier momento, con hacer doble clic aquí, se nos amplía de nuevo a los 100 frames originales de nuestro proyecto. Entonces, bueno, voy a dejarlo de momento en 60 más o menos para ir viendo la animación. Y yo lo que hago normalmente, tanto en Cinema como en After, o sea, lo importante en la animación es que, a no ser que el personaje o que el prop lo requiera, que todo sea bastante orgánico. Digo esto porque, claro, obviamente si estás animando un robot, pues igual te interesa más que los movimientos sean muy cortantes y muy lineales. De hecho, en las partículas que van flotando en el aire, ahora cuando las animemos lo veremos, lo vamos a poner en lineal, porque la idea es que la gravedad no les afecta, entonces se va moviendo siempre a una velocidad constante. Pero aquí queremos como que tenga sensación de peso, ¿no? Como que va cayendo rápido y de pronto ¡pum!, se frena. Queda muy raro si... Bueno, es que queda mal directamente. Si cojo esta curva, que por defecto me mete cierto ease in y cierto ease out, y lo pongo en lineal. Queda rarísimo. O sea, cuando llega al frame 50 se para en seco. Y la idea es que tenga esa aceleración y deceleración en casi todas las cosas que animemos, tanto en la cámara luego, para que todo tenga ese feeling de que el movimiento realmente es real, que el cubo tiene un peso, que la cámara tiene una inercia al moverse hacia atrás y se queda coleando un poco, no hay nada que se frene en seco. Lo mismo que hacíamos al principio, lo de los ejes en los cubos, no hay nada que sea de 90 grados perfecto. Tampoco va a haber ningún movimiento en la vida real que se pare en seco y no tenga un mínimo de inercia después, ¿no? Entonces, le damos a este... Un pequeño inciso. Sí, dime. ¿Me oyes? Sí. Llevas una horita, ¿vale? Para que más o menos calculéis. Vale. Ok, perfecto. Sí, de hecho, me estoy parando bastante porque la parte de After yo creo que no va a ser muy larga y cuento un poco con dejar el final de la clase si quieres para preguntas y eso. Porque... Sí, eso justo, pues eso, acabaremos a las 12. Yo mientras iré preguntando en el chat si alguien tiene alguna pregunta para que se la prepare y así vamos un poco a tiempo hecho. Sí, incluso, ya te digo, o sea, estoy metiéndome a explicar algunas cosas porque como veo que no hay dudas, pues estoy yendo bastante rápido, entonces igual acabo hasta antes, así que cualquiera que tenga cualquier duda que me pregunte. Perfecto, venga, ánimo. Pero bueno, si no, pues eso que os lleváis, así tengo más tiempo para explicar más cosas que no tenía pensado decir. Pues eso, ponemos las curvas de lineal a Bézier, que se llaman, que son estas de aquí, y nos salen estos manejadores. Con estos manejadores lo que vamos a hacer con el control pulsado es... Uy, voy a darle a H otra vez que se me ha pirado. Estirarlas un poco. Con eso lo que hacemos es que la aceleración y deceleración sea más pronunciada y que justamente en la mitad de la animación es donde más velocidad haya. No sé si lo notáis respecto al lineal del anterior, pero ahora se ve un poco más como que se va frenando. He pulsado el control porque estos manejadores al final no tienen por qué moverse únicamente en este eje, ¿vale? Si yo no pulso el control tengo total libertad para que... voy a ampliar esto aquí un poco porque lo tengo demasiado pequeño y en este caso lo que nos interesa es ver bien las curvas. Yo estos manejadores perfectamente los podría mover en cualquier dirección y conseguir ciertos efectos incluso de rebote. Bueno, aquí se vuelve loco porque he puesto la curva demasiado exagerada. Pero... ves que ahí hace cierto rebote porque nos estamos pasando en las coordenadas. Al no haber movido los manejadores de forma recta, sino que nos hemos movido en el eje Y dentro de las curvas, hace ese rebote. Pero bueno, en este caso, para no meternos tampoco en mucha complejidad con las curvas, yo lo que recomiendo es eso, seleccionarlas y con el control pulsado, por defecto viene una cosa así, con el control pulsado pinchas en una de ellas y las estiras lo más que te deje. Esto es una limitación que encuentro un poco en Cinema, que en After no se me da tanto, y es que te permite forzar más las curvas, realmente de forma sencilla, sin tener tampoco que meterte en mucha historia. Aquí como que hace un tope, en el momento que los manejadores entre ellos se encuentran o chocan, la curva no va más, se queda así, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que nos vale para que más o menos tenga un movimiento orgánico.
creo, no sé si, que en los archivos que os pasé venían un par de render y en el primero había incluso un cierto rebote del cubo hacia abajo y luego subía. Pero bueno, eso de momento vamos a dejarlo porque supondría crear otro keyframe aquí y editar un poco más la curva, y yo creo que así de momento está guay. Ahora lo que vamos a animar es la cámara. Seleccionamos la cámara. Y lo mismo, tenemos que pensar, vale, ¿en qué queremos...? Bueno, perdón. Vamos a animar también la rotación del cubo, ¿vale? Que se me olvidaba. Hemos animado solamente la propiedad Y. Vamos a animar también la rotación. Vamos a ponerle keyframe en el frame 50 a todo. Normalmente se anima al revés. Como yo ya sé que esta es la posición final que quiero para mi cubo, me voy al frame 50 y pongo los 3 keyframes aquí. Y entonces ahora me voy al frame 0, voy hacia atrás. Y me voy a salir de la cámara para verlo un poco. Pero esto va a ser un poco a ojo, o sea, esto lo voy a hacer de forma bastante loca. Con rotación, lo muevo un poco así. Tampoco queremos nada muy, en este caso real, sino simplemente que baje dando vueltas y se ubique. Y recordad ponerle el keyframe, lo que os decía. Aquí te está diciendo, vale, es un... Bueno, este icono realmente no lo habíamos visto, pero aquí lo que te está diciendo es una propiedad animada. En este keyframe en este frame no hay keyframes, por eso sale vacío, pero está en amarillo porque han modificado esa propiedad. Entonces le volvemos a dar y ahora ya, si marcamos aquí las propiedades de rotación, dejamos la de posición fuera y le damos a la H para hacer zoom. Ya vemos cómo nos va bajando. Me meto en la cámara para ver más o menos cómo quedan las curvas. Las voy a tener que tocar porque la rotación llega muy hasta el final. Me interesa que se produzca antes y que ya se esté encarando hacia cámara cuando está llegando ya. Para eso hacemos exactamente lo mismo que antes. Cojo los manejadores y me los llevo al centro. Y el momento de mayor giro se está produciendo aquí en medio y ya aquí al final ya se va colocando. Vale. A lo mejor he hecho un poco en falta alguna rotación más en Y, que haga un poco más así. Pero bueno, puede valer. Siempre podemos editar las curvas luego. Nos podemos venir aquí y si queremos que rote un poco más en Y, cojo este valor y listo. Tampoco, es decir, no hay necesidad de mover los objetos desde aquí, sino que moviendo directamente los keyframes aquí puedes mover, no solamente puedes tocar sus manejadores, sino que puedes cambiar el keyframe de sitio en el tiempo y su valor. Si yo lo muevo hacia la izquierda y hacia la derecha, estoy moviendo ese keyframe en el tiempo para que ocurra antes o después, pero si lo muevo hacia arriba o hacia abajo, lo que cambio es su valor. Entonces, bueno, en este caso, como el valor estaba demasiado cercano a 0, no giraba mucho en ese eje, pues lo amplío y ahora ya gira más o menos por igual en todos los ejes. Vale. La cámara, ahora sí. Vamos a hacer un zoom out de cámara, que simplemente es, pues bueno, que la cámara va a comenzar, voy a salirnos. La cámara va a comenzar más o menos por donde está el cubo, o incluso un poquito más, muy cerca del ciclorama, y que haga un tirón hacia atrás y llegue hasta la posición que tiene ahora mismo. Entonces, para ello hay que acordarse de quitarle el tag de protección, porque si no se lo quitamos no nos va a dejar editar ninguna propiedad. O sea, nos deja animarlas, pero nosotros desde aquí no vamos a poder tocarlo. Entonces vamos a quitarle el tag, ahora que vamos a animarlo. Y vamos a animar la propiedad de Z. Teníamos todo en 0. La escala de la cámara obviamente no la habíamos tocado, tampoco vale para nada. La rotación no la vamos a cambiar, no se va a mover en X ni en Y, lo único que va a hacer es un zoom out en Z. De hecho, por eso está este valor aquí, porque es lo que hicimos al principio de echar la cámara hacia atrás. La teníamos aquí al principio y la pusimos aquí. Pues esta es la propiedad que nos interesa animar. Animamos la posición en Z. Y eso, bueno, control Z, perdón. Tenemos que estar en el keyframe que nos interese, como siempre. De momento, como sabemos que nuestro cubo llega abajo en el frame 50, de hecho eso no lo he comentado, pero si seleccionáis algún objeto con propiedades animadas, veis aquí en el timeline, supongo que os habéis fijado, que te va marcando que tiene keyframe, ¿vale? De hecho esto se podría mover en cualquier momento. Sabemos que en el 50 el cubo se para, pues con la cámara
vamos a hacer lo mismo y si acaso luego ya vemos si queremos que la cámara termine el zoom out un poquito más tarde, pero bueno, de momento vamos a clavarlo justo a la vez y movemos el keyframe a posteriori si acaso. Ponemos el keyframe en el 50, nos vamos al frame 0 y le acercamos un montón. Y keyframe. Vale, y ahora mismo estaríamos haciendo eso. Lógicamente no vemos muy bien cómo queda, lo suyo va a ser ahora verlo desde dentro de la cámara, pero bueno, porque entendáis desde fuera para verlo con perspectiva qué está pasando en la escena. Nos metemos en la cámara y vamos a ver cómo queda el zoom out. Vale, está guay. Pero sí que es verdad que he hecho en falta otra vez lo mismo. Al final, con el tema de la animación pasa un poco siempre eso, que las curvas hay que tender a exagerarlas un poco. Por supuesto, no trabajarlas en lineal. Y yo, al final también es un tema de gusto, ¿no? Es algo estético, el que las cosas peguen más o menos tirones, digamos, a la hora de animarse. Pero bueno, a mí me gusta que tengan bastante aceleración y deceleración normalmente. Así creo que queda bastante mejor. No sé si por el streaming no se verá con mucha fluidez, eso también puede ser. O no con la fluidez suficiente para apreciar la diferencia de una curva y de otra. Pero bueno, si vosotros más o menos lo estáis intentando a la vez con el cinema, pues podréis ver que eso, que al tirar de los manejadores, esa velocidad cambia, ¿no? Al final se está produciendo la animación exactamente en el mismo tiempo. La cámara se para en el 50. Lo único es que da la sensación de que para antes y luego le queda un pequeño coleo al final. Vale. Voy a probar a llevarme lo que os decía antes, ¿no? La animación al 60. Yo creo que queda mejor. El cubo se queda quieto en el 50, pero la cámara continúa un poquito más. Incluso, bueno, eso se podía suavizar más todavía en las curvas para que quede súper fluido el parón de la cámara y no haya ningún momento en el que parezca que se para en seco. Pero bueno, de momento se puede quedar así. Vale. Y vamos a animar por último las particulitas. Y con esto realmente tenemos la escena terminada. Luego nos meteremos en tema de materiales y eso muy rápidamente, pero es algo que en principio voy a hacer yo porque lo voy a hacer todo con Octane. Y los que no tengáis Octane, casi mejor ver un poco lo que hago y ya nos vamos a After. Vale, estos son nuestros cubitos que están flotando, los que iban dentro del cloner. Vamos a llamarle si acaso cubitos y así lo tenemos claro. Le voy a poner ese nombre tanto al cubo en sí como en el clonador. Porque si yo esto lo pliego, pues no veo y lo dejo como cloner, estamos en las mismas, ¿no? Le pongo el nombre a los dos y así lo tengo claro. Vale. La propiedad que vamos a animar está en random, porque a nosotros lo que nos interesa es ese aleatorio que metimos en la rotación y en el movimiento de los cubos, que siga siendo aleatorio. No queremos que todo se mueva en X o en Y o en Z de forma uniforme, sino que todo esté como orgánico, ¿no? Que estén todas ahí como flotando. Entonces para eso vamos a irnos al último frame de todos, al 100. Y deberíais tener, bueno, con el random seleccionado, deberíais estar en parameter, ¿vale? Y tenemos las dos propiedades que pusimos en random, las de posición y las de rotación. Pues marcamos las 3 de rotación, que estaban ya a 360 en el frame 100, ¿vale? Y en el 0 tocamos un poco los valores, no importa. O sea, quizás no demasiado, yo haría algo sutil y le ponemos frame otra vez a los 3. Quizás eso es demasiado sutil. La idea es que se vea un poco como rotan. Vale, eso está guay. Y también la posición. Pues en el frame 0 marcamos las 3 coordenadas y en el 0 lo cambiamos un poquito. De 800 a 900, de 500 a 400 y de 1100 a 900. Y le ponemos el frame. Vale, igual es mucha tela. O sea, la idea no es tampoco que estén ahí moviéndose a lo loco. Es en Y, en lo que se están moviendo demasiado.
Vale, esto, a ver, tampoco me voy a volver aquí loco cambiando propiedades, pero la idea es que os quede bastante sutil. O sea, si aquí tenemos 800, 500 y 1100 en el frame último, pues vamos a poner algo donde no haya mucha variación, como mucho 100 o 50 centímetros, yo creo. Vale, así queda más o menos guay. Vale, voy a dejarlo así de momento. Y ya tendríamos terminada pues la parte de animación. Se mueven los cubitos, se mueve el cubo grande y estamos haciendo el zoom out de la cámara. Intentar también, como al final estos cubos no son partículas reales, no estamos usando dinámicas, no colisionan con nada, que no intersecten con el ciclorama. En cualquier momento podemos coger el cloner y moverlo todo a la vez. Entonces, si vemos que a lo mejor algún cubo se nos queda ahí entre medias con el suelo y queda mal, pues, y no nos queremos meter en temas de dinámica y hacerlo demasiado complejo, pues bueno, simplemente un poco a ojo, un sitio en el que visualmente no funcione y quede guay, pero que no intersecte con nada, o lo menos posible, vaya. Como al final se mueven, pero muy poquito, a lo largo de la animación no tiene por qué haber mucho problema. Aquí, por ejemplo, hay uno al final que se cuela, pero bueno, en principio nos vale. Y bueno, este sería el final de la V3. Digo lo mismo que antes, si alguien se ha perdido en algún momento, en la V3 deberíais tener en el archivo de cinema de V3 más o menos una escena muy similar a esta, con todo ya animado. Y lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer relativamente rápido, porque por lo que os digo, realmente esto era más un tema de hacer una pieza y ver el flujo de trabajo entre Cinema y After y no tanto de Octane. Pero bueno, es el motor que yo uso normalmente para trabajar en 3D. Y así lo veis un poco por encima también. Lo primero que hago es abrirme el Live Viewer, que es como un visor a tiempo real de cómo quedaría el render, porque hasta ahora hemos estado viendo todo en el viewport, ¿no? Pero ahora aquí ya estamos viendo cómo quedaría el render. Vale, esto me lo cargo porque en teoría no debería estar ahí. Y vamos, lo primero, a crearles materiales. Yo tengo aquí puestos mis atajos con los distintos materiales, pero bueno, por si alguno tenéis el Octane en demo o tenéis intención de bichearlo y probarlo, dentro del Live Viewer tenéis aquí Materials y podéis elegir los distintos tipos de materiales que trae. Vamos a hacerlo todo con Glossy, que Glossy al final es como un material que refleja, ¿vale? Como si fuese una especie de plástico brillante o algo así. Depende mucho de cómo lo configures, pero el material base es eso. Nos sale aquí abajo en materiales. Recordad que si hicisteis lo del timeline, tenéis aquí esto como en pestañas. Os tendríais que ir a Materials y aquí os sale lista de materiales. El de timeline ya no nos interesa mucho. Y directamente pinchamos y arrastramos sobre el cubo principal, por ejemplo. Ya le hemos aplicado el material. No se nota mucho todavía porque es blanco, pero hacemos doble clic, entramos en las propiedades y el difuso sería el canal que nos interesa cambiar, que es el color como tal. Podemos cambiarlo aquí en RGB. O si pinchamos dentro del color picker este, nos sale en HSV, que igual es un poco más intuitivo a la hora de elegir los colores. Con el control pulsado, si pinchamos y arrastramos, generamos duplicados del material. Yo eso lo uso bastante porque muchas veces quiero un material que tiene prácticamente las mismas propiedades, pero solamente cambiando el color. Entonces, bueno, lo duplicamos y lo arrastramos al ciclorama, por ejemplo, al fondo. Obviamente no lo queremos con ese verde también, voy a cambiarle el color. ¿Vale? Y si os fijáis aquí ya se ve como el cubo y todos los cubitos se están reflejando en el ciclorama que pusimos en el fondo. Lo único es que quizás es un reflejo, parece un espejo, es demasiado nítido. Entonces voy a aumentarle el roughness. En las propiedades del material teníamos el diffuse, que sería como el color, y roughness es como la cantidad de difuminado que mete al especular, que sería como el reflejo, ¿vale? El especular no lo vamos a tocar, pero si yo esto lo pongo a 0 no refleja nada, y conforme lo voy subiendo se ve cada vez más cómo refleja los otros elementos. Entonces lo vamos a dejar al 1, al máximo, pero sí que el roughness lo vamos a subir un pelín, para que no quede tan nítido, sino que quede un poquito difuminado. Y con el cubo en realidad voy a hacer lo mismo. El cubo, para que no sea tan brillante, le aumento... Aquí a la izquierda veis un poco la previsualización en una esfera, porque igual en el cubo no se nota tanto el tema de los reflejos. Pero veis que este circulito de aquí pasa de ser totalmente nítido a algo un poquito más suave, ¿no? Y me duplico otra vez el material, no importa cuál, y lo arrastro a los cubitos.
y le ponemos otro color. Cuidado aquí porque a mí mismo me pasa muchas veces que me he quedado en la propiedad de roughness y ahora empiezo a meter colores aquí y digo, no cambia. Y es porque lo que estamos cambiando es el color del difuminado del reflejo. Te tienes que ir a diffuse, que es el color base del material. Y aquí sí, cambiarlo por el que sea. Vale. Pues bueno, si le damos al play más o menos podemos ir viendo ya cómo queda la pieza a tiempo real. Obviamente se ve como con mucho ruido porque al final el Cinema lo que hace es que, bueno, como cualquier render, ¿no? Lo va limpiando en función a los parámetros que le hayamos puesto. Entonces, pues cuando le damos al play no tiene tiempo para sacarte bien cada frame porque está constantemente pasando el de 78, 79, 80, 81, 82. En el momento que nos paramos ya limpia ese frame para que veamos un poco cómo quedaría, ¿no? Además ahora mismo trabaja súper rápido, podemos ver aquí que el frame está durando 0 segundos. Hay una serie de parámetros en render, lógicamente, dentro de Octane que no voy a entrar a explicar, pero que la idea en el curso y eso es poder ver todo en más profundidad, lógicamente, pero que bueno, la idea es intentar conseguir siempre el render más rápido posible, a la mejor calidad posible. Al final en animación pasa un poco eso, ¿no? A lo mejor el frame te dura 1 minuto y dices, bueno, 1 minuto no es nada. Ya, pero es que si la animación son 500 segundos, te pegas un día para animar eso. Entonces, o sea, para renderizarlo. Entonces siempre es importante intentar optimizarlo lo máximo posible y si es un caso como este en el que tampoco estás buscando el hiperrealismo, pues tampoco tienes necesidad de poner unos settings súper altos. Y vale, yo creo que vamos a saltar ya a After, porque realmente lo que tendríamos que hacer ya es tirar el render, que no lo vamos a hacer porque va a tardar un ratito. Pero bueno, sí que os quería explicar, así muy por encima, para que entendáis qué es lo que he hecho a la hora de sacar el render. A la hora de sacar el render, lo que he sacado ha sido, bueno, los pases, son como una especie de metainformación que trae el render, en el que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Exportar solamente las luces, exportar solamente las sombras, exportar información muy concreta. En este caso no me he puesto a exportar pases como un loco porque no merecía la pena. He exportado el beauty, que es el render tal cual lo estamos viendo, con toda su información, todos sus colores y todo, pero me he exportado también una máscara en la que se ve en blanco todos los cubos y en negro el fondo. Se ve en blanco el cubo grande y los cubos chicos, y en negro el fondo. Eso nos va a servir en After ahora como máscara, para que podamos dentro meter un texto y tal. Entonces, bueno, saltamos ya a After. Bueno, la interfaz seguramente no la tengáis como yo, porque el 95% de las cosas que hay aquí son plugins, pero bueno. Vale, estoy mirando los renders que exporté para importárnoslos aquí ahora. En principio os debería... Espera, me voy a poner esto en default y así lo ves un poco más parecido, porque en principio no vamos a usar muchos plugins tampoco. Os debería salir así de primera. Entonces lo primero que vamos a hacer es aquí a la izquierda darle a Control-I o a botón derecho Import File o a doble clic. Todo eso podéis hacer. Yo hago doble clic porque me resulta lo más rápido. Y os tenéis que ir a la ruta que tenemos aquí, que era la de renders, que bueno, eso al final, si tengo tiempo, explico cómo generar automáticamente esta carpeta desde Cinema. Canal de YouTube Delivery, 3D, renders. Voxel School, porque aquí te está creando el nombre del proyecto con su versión. Y tendríamos los dos pases que os comentaba. El D-Main es el Beauty, que os decía, con todo, pero tiene el ODD porque lleva un denoiser, que es una cosa de Octane muy chula, que te elimina el ruido de la imagen de forma brutal, y eso te permite tirar los renders con mucho ruido y que salgan muy rápido y luego él los limpia. Y este pase, que es el que os decía de la Render Layer Mask, que aquí no se ve nada porque no hay nada, pero cuando empieza a haber cubos, pues todos los cubos salen en blanco, o incluso en tonos de grises, ahora lo veremos ahora, ese degradadito, y en negro el fondo. Nos va a servir para componer luego textos detrás y eso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a importar es la secuencia del Beauty. Podéis pinchar en cualquiera, no hace falta siquiera pinchar en el primero. Con que pinches en cualquiera, lo importante es que aquí abajo tengan marcado Importer JPEG Sequence. Porque si no lo marcas, te va a importar únicamente el frame que has seleccionado. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que nos importe toda la secuencia. Al final, esta secuencia es como si fuese un vídeo. Yo le doy a importar, me importa una secuencia que va desde el frame 0 hasta el 100. Y si directamente lo arrastro aquí dentro,
nos genera una composición. Y esto ya, si le doy al play, es ya el render que hemos hecho antes. Lógicamente no es igual que el que he hecho yo ahora, porque este es el que tenía yo tirado ya de antes, pero bueno, es primo hermano. Coloqué una serie de luces y una serie de efectos, también un poco de desenfoque de cámara. No sé si lo veis, que en los cubos más cercanos, ¿ves? Hay un desenfoque que poco a poco se va perdiendo. Todo eso ahora lo vamos a poder replicar en After. Hay una cosa que no tiene este render, que en el primero sí que metí, que es Motion Blur, que tenga desenfoque de movimiento el cubo. Pero bueno, eso da más realismo también luego al final. Y nos vamos a importar también, otra vez con doble clic, la máscara. La misma secuencia, pero la de Render Layer Mask, ¿vale? Tendríamos las dos secuencias importadas. De hecho, me la voy a arrastrar aquí, la coloco al comienzo del timeline. Y tendríamos arriba, aquí, tendríamos arriba la máscara y abajo el render, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo, si alguien en cualquier momento se ha perdido, que me diga. Vale. Esto, bueno, lo suyo con la nomenclatura es ponérselo bien, pero con todo lo que os decía de las fechas y tal. Y muchas veces lo que hago es que lo copio y lo pego directamente desde aquí. Incluso muchas veces lo que hago es que pongo V1, V1. ¿Por qué? Porque la primera V es el archivo de Cinema desde el que está tirando y la otra es la V de After. Eso me resulta muy útil porque si yo, por ejemplo, he hecho 13 versiones en Cinema, yo aquí le pondría V13 y así yo luego sé que los renders con los que estoy trabajando en After pertenecen a la versión 13 de Cinema. Vale, entonces, bueno, de momento vamos a ocultar la capa de la máscara y con Control T creamos un texto. Y le ponemos, yo voy a poner Voxel por hacerlo igual que en el ejercicio que teníamos, pero bueno, aquí es donde os digo que podéis jugar un poco con vuestra creatividad y que de cara a lo del concurso, pues pongáis lo que queráis, ¿no? Estoy cambiando el interletraje así de forma rápida para que más o menos la X me case en el cubo, pero un poco más. Y lo voy a poner en blanco. ¿Vale? Ahora mismo es un texto 2D y pues sin más. No respeta para nada el render, ¿no?, que hemos hecho. Entonces, lo que queremos es de alguna forma traernos la cámara de Cinema aquí para que pueda casar el movimiento del texto con el de la cámara que teníamos en 3D. Entonces, nos vamos a volver a darle doble clic aquí para importar. E importamos... yo, claro, tengo que tener cuidado porque me tengo que importar la cámara que os he pasado a vosotros, no la del archivo de ahora, que si no la lío. Porque la cámara de movimiento, lógicamente, no va a ser exactamente igual. Vale, me importo el último archivo. Igual os sale un error de Cineware, pero en principio no debería dar problema. Y que os salga el Cineware aquí igualmente, ¿vale? Al saliros ese error muchas veces por temas de puertos y eso no conecta bien uno con otro porque Cineware es como una especie de plugin que lo que te permite es trabajar más o menos, va un poco regular, pero a tiempo real entre Cinema y After. Es guay porque lo que tú cambias en Cinema automáticamente sale reflejado en After. Pero para lo que vamos a hacer ahora no nos importa que eso falle. Solamente le vamos a dar aquí, a Cinema 4D sin data. Eso lo que hace es que nos extrae la información de la escena. Una luz que había, que creo que era ninguna, pero bueno. Y la cámara. Ah, sí, o igual sí metí una luz. La cámara le damos a copiar. Nos venimos a la compo nuestra, ¿vale? Aquí cuidado porque lo que he hecho, lo voy a repetir por si acaso, es coger el archivo de Cinema y arrastrarlo a este iconito de aquí, que lo que hace es que te creas una compo nueva. Entonces aquí abajo te salen las distintas precompos que tenemos. Esta de 1090x1080 es en la que vamos a trabajar, es la que nos interesa. Y esta es una que hemos creado únicamente... si veis en la escena en 3D, esto ahora mismo no nos vale para nada. Únicamente hemos creado esto porque queremos pillar de aquí la cámara. La cámara, si le doy a la U y abro los keyframes que trae, viene entera animada, frame a frame, imitando exactamente tal cual el movimiento que tenía en 3D. Entonces copiamos la cámara y nos la traemos a nuestro proyecto. Y ya esta de aquí la podemos cerrar o incluso borrar porque lo que nos interesaba era solamente traernos la cámara. Y ahora pues si hacemos play, sigue sin hacer nada.
porque tenemos que poner la capa de texto como capa 3D. Aquí tiene una serie de valores, esto es para ponerle motion blur, para ponerlo como capa de ajuste, que bueno, tampoco lo vamos a ver mucho, pero la que vamos a activar ahora es esta, es para que sea capa 3D. Esto es para que la cámara sea capaz de interpretarlo como una capa que está en el espacio 3D, ¿no? Entonces, le damos al cubo y se nos va un poco de la coordenada original, pero bueno, la tenemos aquí. Sería cuestión de reubicarla. La ajustamos un poco, porque claro, ahora se está moviendo y no escalando, pero bueno, sale más grande porque está más cerca de cámara. Ahora atiende a unos parámetros de un entorno 3D. Antes era simplemente una capa plana en 2D. Ahora ya sí es una capa 3D. Y ahora ya se está moviendo. Parece que está en el mismo entorno en el que estaba el cubo, porque la cámara es exactamente la misma. Entonces replica perfectamente el movimiento. Pero queremos hacer un poco más de juego con ello, ¿no? Ya que nos habíamos traído el pase de los cubos, que lo tenemos aquí, el de las máscaras. Lo que vamos a hacer es ponerlo por encima del texto. Y a la capa de voxel le vamos a dar a luma invertido. Vale, con eso lo que hemos hecho, aquí en TrackMate, en este desplegable de aquí, tienes alfa y luma. Alfa trabaja con el canal alfa, que es como el canal de transparencia, y luma con la luminancia. Aquí lo que nos está diciendo es que el blanco es opaco y el blanco es transparente y el negro es opaco. Entonces, si lo pusiésemos en luma normal, como el blanco es lo único que se ve, pues el texto se vería solamente, ¿veis?, dentro de los cubitos. Pero estoy dando a luma invertido, es decir, le estoy diciendo que me lo trate al revés. Que el blanco sea opaco y que el negro sea lo que se vea. Entonces por eso los cubos tapan el texto y parece que está por detrás. Entre eso y que le hemos copiado la cámara, pues ya estamos integrando mejor el texto dentro de la escena 3D y lo que os digo, y no deja de ser un texto 2D que podemos editar en After como queramos. El tamaño, el color, la tipo o lo que sea. Ahora vamos a seleccionar estas dos capas. Sería el texto inicial y lo que está funcionando de máscara. Y le damos a Control D de Dinamarca. Y este sí que lo vamos a poner, este texto, en vez del luma invertido, como decía, lo vamos a poner en luma, para que se vea dentro de los cubos. Y diré, bueno, pero entonces ¿para qué sirve, no? Si se está viendo todo exactamente igual. Porque ahora lo que vamos a hacer al segundo texto que hemos colocado, al que se ve dentro de los cubos, es cambiarle el color. Y le vamos a poner con el color picker el color del fondo. Y entonces da ese efectillo, ¿veis? Que se va colando entre las letras, está bastante chulo, incluso en algunos cubos pequeños también. Aquí, que queda como a mitad, ese efecto creo que queda bien. De forma que, bueno, lo estamos integrando dentro, pero se sigue leyendo perfectamente la palabra, interactúa, ¿no?, un poco con el render gracias a esa máscara, para que veáis lo importante que era sacar ese pase en este caso, porque no habríamos podido hacer esto de una forma tan sencilla sin un pase que al final era sacar los cubos en blanco y el fondo en negro, y eso ya en After nos da un montón de juego para hacer cosas. Y ahora, pues bueno, lo que podemos meter... bueno, lo que os decía del motion blur, es que claro, va a cantar un poco porque el render no lo trae, pero si activamos esta propiedad de aquí y le damos a este botón de aquí para que se vea en la pantalla el motion blur, si no, no se ve. Perdón. Lo tiene que tener esto también. Ahí. Se ve como un desenfoque de movimiento, ese es su nombre realmente, en los textos. Queda bastante mejor integrado. El único problema de esto es lo que os digo, que deberíamos haber metido también esta propiedad en el render en 3D, que no la trae. Y entonces ya habría quedado integrado perfectamente. Ahora mismo ves canta un poco que estos cubos estén tan definidos mientras que este texto se desenfoca. Pero bueno, esos son truquillos para mejorar ese workflow entre Cinema y After. Y ahora pues simplemente lo que voy a hacer con la pluma, dándole a la G, que podemos dibujar lo que queramos. Esta pluma funciona muy similar a la de Illustrator o la de Photoshop. Pues es crear distintos motivillos. Yo creo que en el que os pasé ponía como algo así, como montañitas, ¿no?, como piquitos.
Aquí arriba tenemos relleno y trazo. Yo, bueno, trabajo siempre los programas en inglés, por costumbre, y al final casi toda la información que encuentras es siempre en inglés, entonces casi mejor. Vamos a añadirle un grosor de trazo y aquí si pinchamos en Fill quitamos el relleno. ¿Vale? Y ya tendríamos eso ahí. Únicamente, claro, hay que recordar ponerlo como capa 3D también, porque si no, no va a responder al movimiento de cámara. Lo ponemos como capa 3D. La reubicamos un poco porque por tema de coordenadas, pues se pira. Y ya está ahí metida. Ahora pues bueno, le podemos cambiar el color. Y un efectillo que se usa muchísimo, yo todos los días lo uso en After, todos los santos días 1.000.000 de veces, y que os recomiendo mucho usar para casi cualquier animación vectorial, es cuando tengas seleccionada la capa, te vas a añadir y le das a Trim Path, o en español creo que es recorte de trazado, si no me equivoco. Abre sus propiedades y aquí dentro tienes una que se llama End. Con el End directamente lo que haces es que con un porcentaje del 0 al 100 animas el trazo que quieras. Entonces, bueno, por ver un poquito los keyframes en Cinema, el relojito este es el que nos marca animar una propiedad. Igual que en Cinema teníamos el círculo rojo, pues aquí es el relojito. Vamos a poner un reloj aquí para que esté al 100%, por ejemplo, aquí. Y que como por aquí esté al 0. ¿Vale? Y ya vemos cómo se dibuja. Pasa exactamente lo mismo que pasaba cuando estábamos animando en Cinema. Estos keyframes indican que es un movimiento lineal y se ve todo muy articulado, ¿no? Como muy artificial. Entonces, si seleccionamos los keyframes y le damos a F9, ya nos mete cierta aceleración y aceleración para que quede un poco más fluido. Yo hago exactamente lo mismo con las curvas, se le da aquí a las curvas, que en Cinema. Las pongo así un poco más exageradas. Y allá, si os fijáis, a la hora de dibujarse, lo hace más como de un tirón. Pero al final tiene esa frenada, que es la que hace que quede más orgánico, ¿no? El dibujado del trazo. Y podemos animarle también la propiedad Start. ¿Vale? El Trim Path que os decía, si pincháis aquí en la flechita y si os abren las propiedades, tenéis Start y End. Entonces, si animamos el Start de 0 a 100, pues conseguimos ese efecto de que primero se dibuja y luego se desdibuja y desaparece. Y queda pues como un efectillo así un poco efímero, que se ve durante la animación de cámara, pero poco más. Y bueno, aquí ya en realidad pues un poco todo lo que nos queramos complicar. Igual que he metido este recurso en el ejemplo que os pasaba, creo que también metía por aquí... El triángulo está chulo. Aquí arriba tenéis, como teníamos en Cinema las primitivas, aquí hay distintas herramientas, rectángulos, círculos, polígonos. Una vez que estás arrastrando, por ejemplo, con la de polígono, con las flechas del teclado hacia arriba y hacia abajo, puedes aumentar y decrecer el número. Entonces creo que yo metí algo como un pentágono, un hexágono o algo así, pero bueno, me he metido un triángulo en este caso que creo que va guay con la V y es así también como geométrico. Al final les busca un poco lo que visualmente te funcione y estéticamente esté guay, ¿no? Podemos copiar y pegar propiedades, ya que tenemos animado el Trim Path, es tontería volverlo a hacer. Si va a ser muy similar, con la U abres las propiedades que hay animadas, ¿vale? Podemos ir dándole a la flechita e ir abriendo aquí y viendo todo. Pero un atajo que se usa muchísimo es la U. Cuando ya has colocado keyframes en algo, cuando le das a la U, se te abre aquí un desplegable de todo. Si este motivito que hemos hecho aquí estuviese animado en posición, en escala, se te abriría todo lo que esté animado. Y entonces ahora podemos coger todo esto, Control C, lo copiamos, y en el triángulo Control V. Y si damos a la U, ya tenemos copiadas aquí nuestras propiedades para que haga exactamente lo mismo.
¿vale? Ahora lo único es que, claro, hay que ponerlo también como capa 3D. Al final, como lo que queremos es integrar todo lo que hagamos en After dentro de la escena, casi todo lo que hagamos tiene que llevar la capa 3D, porque si no queda muy raro que algo no esté integrado dentro del movimiento de cámara, queda totalmente fuera de lugar, ¿no? Esto que he hecho se llama offsetear, cuando dos animaciones ocurren exactamente al mismo tiempo, como es aquí ahora mismo el caso del dibujado de las olas estas y del triángulo. Ese pequeño desfase que le das a una cosa y a otra es el offseteo, y es un truco también para conseguir más organicidad y más dinamismo a la hora de animar la pieza. No todo ocurre a la vez, sino que las cosas van ocurriendo en momentos distintos del tiempo. Y ya estaría. Yo creo que no hay mucho más. Me extraña que nadie se haya perdido, ya lo digo, porque cosas más simples hemos hecho y la gente se perdía en el minuto cero. Pero bueno, supongo que es cosa del online también, que cambia un poco la metodología de trabajo. No sé, Juanjo, si hay algo por ahí apuntado, alguna pregunta o... No te preocupes, por ahora todo el mundo está súper atendiendo, súper concentrados. Ya, supongo que porque... Yo que estoy en el chat ahí preguntando y nada, todo súper atento, tío. Vale, bueno. La verdad es que está quedando muy bonito, ¿eh? O sea que está fenomenal. Me alegro. Si Pues... quieres explicar alguna cosa más y si no puedo dar paso si tiene alguien las preguntas o algo. Bueno, lo último que quería sí comentar, sí, vamos, si no hay preguntas lo comento, es un poco accesorio, pero bueno, era más que nada que de cara a lo del concurso, una vez que ya hemos visto un poco todo el proceso, dependiendo un poco del nivel de cada uno, que entiendo que habrá gente que pilote After ya pero Cinema no, o al revés, o gente que no pilote nada, o gente que lo pilote todo, habrá un poco de todo. Que os sirváis de los archivos que os he pasado, en el que cada cosa está en un estado diferente, para poder modificar lo que queráis. Si no os veis cómodos en 3D, pues hacéis esto último, que tampoco es tanto realmente, o sea, es importarte las secuencias y poner las capas como 3D. Ni siquiera es necesario hacer todo este juego de los luma invertidos y tal, sino bueno, pues poner un texto que puede quedar por encima de... Yo creo que lo importante es importarte la cámara para que todo lo que pongas como capa 3D se integre. Y trabajar con efectos de After como el hue o la saturación. Hay uno que se llama... le puedes dar aquí a capa nuevo, capa de ajuste, y hay un efecto que se llama tritono, que yo uso muchísimo. Es muy parecido a los mapas de degradados de Photoshop, y esto lo puedes poner en los colores que te dé la gana, que luego te pones a... Vamos, eso luego lo vas modificando, ¿no? Pero te pones a jugar con modos de fusión y pues puedes conseguir cosas como esta a lo mejor, que si las metes de una forma así sutil, con poca opacidad y no sé qué, bueno, o con máscara, se pueden conseguir cosas chulas. Entonces quien se sienta más cómodo en After, pues puede hacer cualquier tipo de juego de eso, de cambiar los colores, los tamaños, incluso el formato, si lo quiere hacer cuadrado o lo que sea. Y quien no, pues quien se vea también con ganas de intentarlo en Cinema, pues que cambie el propio render también. No necesariamente tiene que ser lógicamente con los materiales de Octane, puedes crear materiales básicos de Cinema, que las propiedades son muy parecidas. En vez de diffuse pone color, incluso más claro. Tirarte tu secuencia de imágenes y te la importas aquí. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Creo yo, del final de la clase, que al final cada uno pilléis pues, con la parte con la que os sintáis más cómodo, bien sea todo el proceso o bien sea solamente una parte de él, jugueteéis para intentar conseguir vuestro propio sello, dentro de que es más o menos una pieza medio cerrada, porque bueno, pues tienes una cámara que hace así, que sale un cubo, pero hay ciertas cosas que se pueden cambiar, ¿no? O todos estos motivos, te puedes inventar cualquier cosa. Una preguntilla. Sí. ¿Algún efecto de flare súper mega rápido que les ayude a potenciar un poquito la pieza con un brillito extra o alguna cosa de esas? Sí. Porque ten en cuenta que al final la pieza, si habéis seguido la clase, porfis, aprovechad el concurso porque es una gran oportunidad y simplemente maquillando esta pieza que estáis acabando ahora entráis en un concurso súper rápido, ¿vale? Y os puede beneficiar mucho, lógicamente, ¿vale? Entonces, sí, bueno, pues no sé, era una chorrada, pero si hay algún flare así rápido que pueda molar, no súper fake, sino algo sutil, ¿no? Claro. A lo mejor cuando pasa por delante de cámara o alguna cosa de esas, el efecto, no sé. Pues bueno, una chorrada. Yo el que uso normalmente es el Optical Flare, que es como el más extendido.
Lo tienes tanto para Nuke como para After. Y bueno, es de la gente de Video Copilot, que a muchos sonará. Y tienes unas librerías brutales de un montón de tipos de lens flares usados incluso en cine, o sea, hay de todo. Y algunos de estos así en un lateral, pues pueden quedar bastante chulos, animas un poco la posición para que vaya moviéndose y puede quedar chulo. Pero es verdad que no deja de ser un plugin externo. After tiene uno que creo que se llama lens flare tal cual. Que bueno, tampoco está mal, lo que pasa es que no tiene muchos tipos. En Lens Types tiene 3, tiene este de 50, 300, 35 y 105, que igual es el que mejor funciona para esta pieza, que es menos cálido, es un poco más frío. Y simplemente animando aquí el Flare Center, podéis conseguir, macheando un poco con el movimiento de la cámara, que os dé igual cierto efecto, ¿no? De que eso puede estar chulo. Es verdad que yo no he metido luces en la escena por hacerlo sencillo, pero si hubieseis metido... Bueno, de hecho en este caso, en las sombras que se proyectan hacia la izquierda, la luz debería teóricamente venir más o menos como desde aquí. Y sí, o sea, realmente lo bueno de After, que como al final es postproducción, le puedes meter toda la caña que quieras. Meterle aberración cromática si te mola, un efecto de glitch, lo que se te ocurra, ¿no? Yo creo que le da un viajecito, sobre todo si es sutil, y te queda más orgánico, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Me preguntan por el chat, Ignacio, si podría repetir el paso de importar el archivo de Cinema 4D y convertirlo en una cámara de After Effects. Vale, sí. Me voy a hacer, de hecho, lo guardo y me voy a hacer un archivo nuevo para no tener tanto ruido por todos lados y lo vemos claramente desde cero. Vale. Por cierto, aprovecho para deciros que yo tengo configurado el After para que me tire de un archivo base, donde cuando le doy a composición nueva me genera ya una serie de carpetas que uso siempre. Creo que es bastante útil y bueno, así como pro tip rápida. Para importar, pues nada, lo del doble clic aquí, para importarte los archivos. Te importas directamente el último archivo de Cinema, o incluso lo puedes hacer arrastrando también. Te puedes ir a la carpeta donde tengas el archivo de Cinema y arrastrarlo aquí. ¿Vale? Y directamente o te lo arrastras a la composición que tengas, o si quieres generar una nueva composición, como era nuestro caso antes, para no pisarnos con nuestro render y tal, sino tenerlo en una compo aparte, en vez de arrastrártelo al timeline, lo arrastras aquí, que este es el icono de nueva composición. Y entonces After entiende que tú quieres hacer una nueva composición con ese material. Vale, pues te hago una nueva composición solamente con la capa de Cinema 4D. Y en la parte de los controles de efectos, que yo lo tengo aquí debajo, pero creo que por defecto a vosotros saldrá. De hecho, en default debería salir. No, lo tengo cambiado también. A vosotros os saldrá seguramente aquí. Tendréis proyectos y efectos. Pues pasamos un poco de todo lo que pone aquí porque te permite usar una cámara externa o la de Cinema. Nos interesa el último botón de todo, que es el que te extrae los datos de la escena. Y te trae la cámara y la luz. Pues ya la cámara le das a copiar, te la llevas aquí tendríamos nuestro render, ¿no? Lo que hemos visto con Voxel y todo lo que hemos hecho, y control V y pegar. Y ya está, ya te has traído la cámara 3D. Tiene dentro los keyframes y todo. Parece que ha quedado claro. Dicen muchas gracias por aquí. Vale, si alguien tiene alguna duda, es el momento, ¿vale, chicos? Quedan 9 minutillos y podéis empezar a preguntar, podéis desactivar vuestro micro sin ningún tipo de problema, o incluso podéis compartir vuestra pantalla si queréis para que veamos lo que Sí, es verdad, eso no lo hemos comentado, pero esa opción nos la da Zoom, o sea que si queréis que veamos directamente sobre pantalla algo, pues podemos aprovechar y hacerlo así. Buenas. Primero de todo, daros las gracias por organizar este workshop, que ha sido bastante útil y demás. Yo tenía una duda respecto a una de las partes teóricas del máster, que no sé si me podéis responder a ese tipo de cuestión, de motion graphics. Era... Y vamos a intentarlo. Sí, por si acaso, digo, no sé si tiene que ver. Bueno, si se profundiza un poco en el tema de las expresiones dentro de After Effects.
Sí, la Bueno, idea... sí, la idea sí, perdón, Ignacio, dale, dale. No, sí, vamos, simplemente comentar que sí, que la idea es verlas. No sé si a un nivel super pro, ¿sabes? De meternos No, claro. a programar ahí como si no hubiera un mañana. No, pero vamos, el dar lo que son las nociones un Sí, poco... sí. O sea, tocar, digamos, todas las, o muchas de las expresiones que el propio After te trae, digamos, en los desplegables, sin meternos a programar en JavaScript desde cero, sí. Claro, vale, muchas gracias. Nada. Y bueno, luego aparte, como está el tema este del uso de los programas en inglés, en español, yo es que personalmente uso algunos programas en inglés, otros los he usado en español, Sí. por lo que sea. Para el tema de teoría y demás o de organización de clases, ¿tendremos algún, o sea, o si utilizaremos por defecto las herramientas en inglés o en español, o eso está a libre elección? Pues te me corrija, Juanjo, pero creo que en la escuela está en español, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Está en español, pero de todos modos es una recomendación Claro. que todo lo tiréis en inglés, Claro, porque al claro, final o sea, todos los yo es que- recursos, sí. búsquedas por Google, Sí. todo es inglés. Claro, lo digo por eso, digo, yo personalmente casi todo lo uso en inglés, pero por si hubiera algún problema, que tampoco pasa nada, preguntar. Totalmente. Vale, pues muchas gracias. Nada. De nada. También además las dos preguntas van un poco relacionadas porque yo una de las razones por las que me pasé ya definitivamente hace varios años a usar siempre After en inglés no es solo por el tema de que casi toda la documentación y tutoriales y cosas que encuentres por internet sean en inglés y porque se trabaje el software en inglés en casi todos los sitios, sino por el tema de las propias expresiones. Es que hay veces en las que tienes hecho ya un rig a lo mejor de un personaje y lo has hecho con todo en español, ahora te lo abres en inglés y te peta porque no es capaz de encontrarte la propiedad posición porque se llama position y te has cargado el emparentado que hayas hecho con la expresión y tal. Claro, también es verdad. Vale, pues muchas gracias. Nada. Muchas veces también las traducciones de los softwares no son fieles 100% y estás aprendiendo a hacer algo y ese ruido que genera el intentar trasladar algo en inglés en español te desconcentra absolutamente. Entonces, todo lo que pueda ser en inglés, mucho mejor. Sí. Y aparte aprendemos inglés. Sí, no, todo es un plus al final. O sea que... Al final, al cabo de los años... De hecho, llega un punto en el que luego... No se me da tan mal. Claro, a mí me ha pasado ahora, digo, creo que era recorte de trazado, porque es que ya en español no sé cómo es, porque... Sí, muchas veces me pasa a mí que me acuerdo de la propiedad en inglés y luego lo intento buscar en español y digo, esto Claro. tengo que buscar en Google. Conversor, inglés-español, hacer eso. Y digo, madre mía. Vale, a ver si alguien más tiene alguna duda, ¿no? Ignacio, ¿Tenéis alguna cosilla más? Simplemente decir que hay un truquillo para quien lo tenga en español y lo quiera pasar a inglés de forma rápida. En la carpeta de documentos de Windows, si os creáis un TXT que se llame ae/force/english.txt vacío, o sea, este sería, digamos que sería guardar un TXT vacío con ese nombre. Lo guardas como ae/force/english en la carpeta de documentos de Windows. Cuando vuelvas a iniciar After se te pone en inglés. Lo que pasa es que lo hace un poco a medias porque los efectos y cosas así que tiras de archivos externos se te quedan en español. Pero bueno, si ya lo tienes instalado y no quieres rehacerlo todo, así te lo traduce rápido. Vale, pues simplemente acordaros del concurso, porfis, creo que es súper guay la iniciativa, sacar provecho de eso y intentar acabar la pieza lo mejor posible. Recordaos también que al final este workshop está unido, como decíamos antes, al máster de Motion Graphics, ¿vale? Entonces os invitamos a todos a preguntar si queréis también a Secretaría Académica. Estamos todos aquí en Voxel para poder ayudaros a cualquier cosa, ¿vale? Y nada, simplemente si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a dar por zanjado esto, ¿no, Ignacio? Sí, ya está. Simplemente deciros que para cualquier cosa que me queráis contactar o lo que sea, pues ya tenéis mi Instagram por si os surge a lo largo del proceso cualquier duda, pues me podéis preguntar libremente. Insisto otra vez en lo del tema Discord, porque al final estamos creando una comunidad bastante también, claro, chula por ahí, bastante friendly, que al final estamos todos conectados ahí como staff, como profesores, dentro de la comunidad pública también, ¿vale? Vamos a poner muchos recursos y ahí el feedback es bastante instantáneo. Al final es como una comunidad, como un chat que funciona muy, muy bien, ¿vale?
Pues nada, en principio, si alguien tiene alguna pregunta más, estáis todos muy callados en este caso, Sí, sí, totalmente. Madre mía. Hay dos opciones, o que haya quedado explicado súper bien, o que haya sido tal desastre que se mira, desde el minuto 1 yo paso. No, en principio además del audio va bien, el streaming va bien, o sea que va todo como muy, muy fluido. Vale, pues entonces, mira, están dando las gracias por el chat, así que todo fenomenal. ¿Has dejado de compartir, no, Ignacio? Sí. Por lo visto, sí. Vale, fenomenal. Pues nada, chicos, que vaya todo bien por ahí. Sois bienvenidos siempre en Voxel, ¿vale? Podéis contactarnos por las diferentes vías que tenemos, ¿de acuerdo? Y os contestaremos al segundo, ¿de acuerdo? 24/7 para vosotros. Así que nada, muchas gracias por asistir, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ignacio, también. Nos vemos por la escuela en cuanto podamos. En cuanto podamos. Esperamos que sea pronto. Y nada, vamos hablando, chicos. Bueno, un saludo. Venga, hasta Que luego. vaya todo bien. Voy a finalizar la reunión. Ok. Gracias.